Ok, excelente. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a continuar en esa pestaña los datos, pero ahora lo que vamos a... No eran los datos, discúlpame. Introducción al Excel. Quiero mirar nomás contigo introducción al Excel, que es la hoja de al lado. Sí, En la hoja de al lado, en los puntos, yo ya vi hasta el punto 6 vimos que, visto que hicimos concepto del libro. Yo ya te expliqué, digamos que un archivo de Excel es un libro, que el libro sí, tiene hojas blancas, que las hojas tienen nombres y que sí. dentro de cada hoja hay columnas en letras, filas en números. Y no sé si tuvimos oportunidad de empezar a movernos dentro de la hoja. ¿Eso recordás No, haber no, no, hecho? no, casi nada no Bueno, hicimos. Fue bueno, más bueno, bien una bueno. introducción realmente. Perfecto. Entonces, vamos a ver que el punto 10 tiene que ser la parte de movimiento. Entonces, acá lo que quiero Sí, ver contigo es que si necesito moverme normalmente, y vamos a empezar de lo más básico a lo más avanzado, en este claro. sentido, entonces entendemos que nosotros nos movemos de a uno si presionamos las teclas de dirección. Las teclas de dirección, arriba, Así. abajo, izquierda, derecha, nos mueven de a uno o un poquitito más rápido que de a uno si es que mantenemos presionado en esa dirección, pero hasta ahí es un movimiento individual de celda, digamos. A partir de ahí lo interesante podría ser movernos en una opción intermedia. ¿Qué significaría movernos de forma intermedia? Utilizando las Sí. celdas, perdón, las teclas. Y para poder decirte exactamente qué tecla, yo voy a necesitar que me digas si tu teclado está en español o en inglés. Si la ñ está pintada al lado de la L, dijimos que Sí, estaba en es español. español. Entonces quiere decir que la tecla que vas a utilizar se llama avance de página o retroceso de página. Quiero que busques en tu teclado esas teclas. Puede que la presión de Sí, esa tecla tenga que hacerse o simplemente presionando o con, con shift. en este caso, si está en tu, ahí se movió. Quiero Sí, que con notes que avance. con avance de página se fue una página hacia abajo y eso Sí, significa que las filas que se veían hace rato en la primera página del 1 hasta el 23 ahora dejaron de verse, si no se ven desde el sí, 24 en adelante y así sucesivamente. Pero sí, avance de página se va hacia abajo, una pantalla, y sí, retroceso de página se va hacia arriba, una pantalla. Entonces, sí. entendiendo entonces Acá y ahí. eso, perfecto. Entonces ahí vemos que una pantalla es la que se mueve y no de a una Sí, celda como hace rato nos movíamos. sí, 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 Pero sí. si todavía quiero moverme más rápido, entonces ahí vamos a ver varias opciones. Por ejemplo, puede ser una opción de moverme con la tecla control. Entonces, si presiono la tecla control y la flecha de abajo, por ejemplo, lo que voy a ver es que ya no me muevo de a una pantalla, sino me muevo de a Sí, ahí un está. sentido hasta el último lugar que tiene en esa dirección la Sí, posibilidad de mostrarme una celda Excel y en ese caso voy y veo que esa hoja tiene 1.048.576 filas, ¿sí? sí. Como límite de la hoja. Y si me voy a la derecha, voy a ver que la cantidad de columnas, como están en letras, me trae una combinación de XFD. X, F, D. Lo que no recuerdo, si de por ahí ya hicimos nomás, por si te acordás, es si ya vimos qué cantidad de columnas tiene una hoja en número, No, no, no en no, letra, no. no hicimos. Bueno, entonces vamos a hacer lo No. siguiente. Primero, necesito que con tu mouse te vayas un rato hasta archivo, que es la primera pestaña de la cinta de opciones, y ahí Sí, quiero que ingreses, y ahí vamos a buscarle a la que corresponde a opciones. En realidad, opciones sería la última de esa columna verde, pero en tu caso, debajo de cuenta dice más. Quiero que entres en más, y ahí probablemente opciones. tendríamos opciones. Entonces, en opciones, el panel este que se visualiza corresponde a los cambios que podemos hacerle a la visualización de nuestra planilla, pero acá vamos a hacer lo siguiente. Quiero que notes que, a ver, si te vas a fórmulas, en fórmulas vamos a encontrar que es, a ver, esta pestañita que está a la izquierda sería fórmula. Sí, Si te vas y le haces clic a esa categoría, vas a ver sí. que ahora en este lugar de trabajo con fórmulas hay una casilla de verificación que no está tildada, que dice estilo de referencia o Estilo de según referencia. C1. Quiero que le tildes a esa casilla de verificación y le des aceptar. Al darle a aceptar, vamos a ver que esas letras de columnas ahora cambiaron a números En números. y esa es una forma muy atípica de ver una planilla. En realidad la planilla siempre se ve con letras arriba y números en la fila. Muy rara vez se ve número y número, es decir, en fila y en columna. Pero en este caso
solamente para ver qué cantidad de columnas tiene una hoja vacía, digamos, en Excel es 16.000. 16.384. Perfecto. Y si entendemos que la intersección de una columna y de una fila forma una celda, entonces podemos decir que la cantidad de celdas que tiene una hoja va a ser la multiplicación de estos dos valores, digamos, Claro, del 16.000 por es 1.048.000. Entonces, una si locura. querés hacer ese cálculo, a ver, primero, si bien ya sabemos los valores finales, quiero que ahora pruebes la presión de la tecla inicio, que tiene que estar ahí cerca de tu teclado de avance de página también. Entonces quiero que le busques, si está en español debería ser inicio, Sí, pero ahí inicio está. con eso, inicio con control va hasta la celda 1 y inicio con fin, que también tiene que estar. Quiero que notes que se mueve, pero ¿a dónde se va? Control fin, quiero que presione y vamos a mirar un poco qué movimiento hace Excel en ese momento. Sí, Quiero que note que él no se va hasta esa última celda que mencionaba o mostraba la última columna de la última fila, sino se queda en 7, en este caso sería columna 7, fila 12, ¿sí? sí, Pero si yo quiero irme hasta el final, voy a conocer esos movimientos de control flechita de derecha, control flechita abajo, y también vamos a sí, poder estar de vuelta ahí. Pero acá el tema es que yo necesito que te posiciones en la columna 9 y en la fila 15 en una celda vacía, en realidad. En esa celda quiero que hagamos una fórmula. En Excel sí, una fórmula empieza sí o sí, o pones igual o con más. Empezar como vos sí, quieras, no hay problema. Y lo que quiero hacer acá es multiplicar 1.048.576, quiero que escribas, ¿sí? 576 por 16.000, y ahí no me acuerdo cuánto exactamente, pero si nos vamos, o sea, déjale ahí por 16, dale enter un ratito, vamos a ir a mirar un poco hacia la derecha, control flechita a la derecha, un ratito para recordarnos nomás qué número era exactamente, 384. 16.384. Ok, entonces andate nomás otra vez hacia la izquierda, control flechita a la izquierda, nos vamos rápidamente hacia donde estábamos anteriormente. Volvemos a entrar en esa celda que quedó como numeral, pero quedó como numeral por el ancho del dato nomás. Al darle doble clic a ese lugar donde vos le estás agarrando, puedes ver que eso va ensanchándose. Ponele más 384 y en ese momento lo que vamos a ver nomás es la cantidad total de celdas disponibles en una hoja para poder saber que ese es su límite. Ojo, eh, acuérdate que nosotros cada vez que vemos un ancho de columna que es inferior a la cantidad de datos que hay en esa fila, puede que veamos numeral, pero también no es el único motivo por el cual vemos numeral. Puede darse Sí. un motivo diferente, y de hecho es este. El ¿Será que es form así? no, 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 en ¿Será realidad que... no es tan largo. En realidad el motivo por el cual ves numeral no es por Ah, el ok. ancho de la columna, sino es Sí, porque, y ahora necesito que haga una modificación en la visualización de tu pantalla. Acuérdate que nosotros vimos la clase anterior que tu cinta de opciones puede tener los botones abajo, es decir, los comandos de abajo que ahora no están disponibles, pero era por el hecho de que vos tenías una opción ahí arriba que podías ajustar. Entonces quiero que entre en ese botón que te marqué ahora en rojo. En realidad te marqué un poco más a la derecha y arriba en rojo, no sé si vos sí. ves eso en tu pantalla. Ahí ya Quiero que vi. hagas clic, eso. Y quiero que pidas seleccionar el tercero de la lista de eso. El tercero, y ahí se van a ver tus comandos. En ese momento, lo que quiero que notes es que si te vas a la pestaña de inicio, que es la Sí. segunda contando izquierda a derecha, vas a ver que en el formato de número él te muestra esa celda como fecha. Y en realidad Sí. yo no quiero ver como fecha, sino que como número. Entonces voy a seleccionar número, solo que número no le pone separadores de miles. Por lo tanto, sería bueno que hagamos clic en ese botoncito que le pone separador de miles y ahí vemos el número de cantidad de celdas por hoja. Entonces, hasta acá hacemos nomás un repaso rápido de lo que son los límites de Excel. Y acá cuando hablamos de cantidad de columnas, ya vimos que son 16.000, cantidad de filas, ya vimos que son 1.000.000, y cantidad de celdas serían 17.180 millones, digamos, de filas por Sí. hora. Ok, hasta ahí simplemente para poder decir eso. Ahora, si yo quiero saber cuántas hojas puedo agregar a un archivo, ese límite en realidad tiene en cuenta a la memoria de la máquina. Entonces, puede que vos necesitas agregar hojas, tantas hojas como necesites, y en qué momento te va a decir Excel ya no se puede cargar,
solamente llena la está memoria de la limitado a la máquina. memoria de tu máquina, ¿sí? Entonces, vas a ver que, no sé, de por ahí hay gente que usan muchas hojas por archivo. Yo inclusive, anterior a esto, yo decía que eran 255 hojas nomás las que se podían insertar. Después una alumna salió y me dijo, profe, disculpame, no te van a mostrar mi archivo, pero mi archivo yo tengo 1000 hojas y sigo insertando y nunca me dice que está prohibido. Entonces, quería nomás decirte que no hay. Entonces, investigué un poco más y en realidad el límite de carga de hojas es con respecto a la memoria de cada máquina. Entonces, Genial. imagínate, si tu memoria es, no sé, ilimitada y seguramente vas a seguir insertando tantas hojas puedas. Entonces, estamos hablando nomás de los límites, ¿sí? Bien. Con eso es suficiente para entender, digamos, que la presión de control inicio va a volver a irse tu celda a la, perdón, tu celda activa a la celda A1. Entonces, si presionas control inicio otra vez, vamos a ver otra vez que aparece en ese lugar. Pero si ahora presionas control fin, porque acordate que antes de tener este número de cantidad de celdas, no teníamos más nada escrito y se fue a una celda diferente a la que ahora me muestra. Entonces, ojo que te quiero mostrar nomás y que se entienda que control fin lleva a la celda activa hasta el último lugar donde se escribió dato en la columna más a la derecha y en la fila más hacia abajo de la hoja, ¿sí? Entonces, y ojo que Excel no entiende solo como modificación de datos a la carga de un número, a la carga de un texto, sino también a la modificación de formato. Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que ahora te posiciones en la columna 11 y en la fila 1, es decir, pegado al 11 ahí abajo, bien. Quiero que cambie el color de fondo, el color que quieras. Y ahora quiero que te pegues a la fila, a ver, a la fila 17 en la columna 1, pero en la fila 17. En este caso, esa es la columna 17. Quiero que te vaya a la fila 17, pero la columna 1, ¿sí? Que sería la primera de tu izquierda y la número 17 es uno más a tu izquierda, perdón, uno más a tu izquierda. Y en ese lugar también quiero que cambies el color del formato, ¿sí? El color de la celda. Bueno, ahora otra vez el ejercicio nomás. Control inicio debería ir siempre hasta la primera celda. Y control fin quiero mostrarte ahora a dónde va. Entonces, las 3 veces que presionaste control fin se fue a lugares En la diferentes. intersección. Correcto. Entonces, quiero nomás que entiendas que no importa qué dato está formateado en esa hoja o escrito en esa hoja, él no es que siempre se va a ir a la última donde está escrito, sino a la última intersección, correctamente como vos dijiste, de los datos modificados. En la fila número X y en la columna con letra X. En esa La columna intersección, entonces 11 él y se fila va. 17. Correcto. Entonces, para entender nomás, Qué las espectáculo. modificaciones que hayamos hecho control fin no va a parar al último dato cargado, sino al lugar donde se modificó, por último en esa columna y por último en esa fila. Entonces, esa es la posición que siempre te va a mostrar control fin. ¿Por qué es lo que es útil entender esto? Porque van a haber veces donde vos vas a extraer información de un sistema informático al Excel y no vas a saber si es demasiada información dónde está la última fila y dónde está la última columna. ¿Por qué es útil saber eso? Porque seguramente vos después con esa información vas a tener que hacer tablas dinámicas, gráficos, etcétera, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí, Y sí. esto yo te muestro de entrada para poder entender que con los movimientos de teclas vamos a poder conocer, digamos, esa posición. ¿Qué tal estamos acá, Roberto? Súper bien, súper ¿Me está bien. entendiendo? Ok. Sí. Otros movimientos que se pueden hacer que no sea con teclado va a tener que ser, digamos, con el mouse. Ojo que con el mouse podemos acceder hasta las barras de desplazamiento. Tenemos 2 barras de desplazamiento, las que se encuentran a tu derecha en la pantalla y en Y la parte de abajo. abajo. Uno va de arriba a abajo, otro va de izquierda a derecha y se va moviendo en función a lo que tenemos en la pantalla, ¿sí? Sí. Ahora, con el mouse también yo puedo, por ejemplo, vamos a suponer y te voy a obligar a que hagas de la siguiente forma. Quiero que hagas un clic ahí donde está el número total de celdas. Vas a hacer un clic sostenido y vas a arrastrar hacia abajo. Clic sostenido y arrastrar hacia abajo. Andate hacia abajo. Entonces quiero que notes nomás que si bien no es típico este movimiento, también te estás yendo para abajo. Es decir, Sí. estás moviéndote, pero visualmente arrastrando la selección, digamos. Y ojo que eso también pudo haberse ido hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, etcétera.
pero es un movimiento que, no sé, una vez un alumno me dijo, profe, yo me muevo así con el mouse. Y sí, no deja de tener razón, digamos, ¿verdad? No es lo más típico, pero bueno, es una forma de moverse con el mouse también. Otra forma de moverme con el mouse, quiero que notes que es, normalmente nomás esto ya tiene en cuenta a los datos cargados, pero vamos a probar a ver si eh, sucede. Por ejemplo, quiero que notes que tu puntero del mouse, cuando vos te paseas por la hoja, tiene un signo más blanco, ¿sí? Sí, Grueso. Pero en el momento que señalas la celda donde estás posicionado en la hoja, él cambia ese puntero y dependiendo de en qué lugar de la celda estás, cambia una figura diferente. En este caso, si estás en el medio de la celda, sigue mostrándote el más blanco. Pero cuando te pones en alguno de los cuatro lados, y ojo que estamos hablando del lado de arriba, abajo, izquierda y sí, derecha, sí, muestra una cruz de flechas negras. sí, Esa cruz de flechas negras en realidad te va a dar varias opciones para poder hacer. Puede ser que necesites, por ejemplo, hacerle doble clic. Entonces, pero dependiendo de en cuál de los cuatro lados estás con esa flecha negra, quiero probar a ver si el doble clic de abajo hace algo o no hace nada. ¿No se mueve tu celda? Cuando haces doble clic rápido, no hay ningún movimiento, no. ¿verdad? El de arriba, quiero que te ponga ahora en el lado de arriba, hagas otra vez doble clic y ahí Ahí quiero que note me que tira la sí primera. pasó algo. Eso le indica a Excel que vos querés irte en esa dirección para arriba, digamos. El de abajo no sé por qué no funcionó, a lo mejor porque no hay ningún dato todavía en esa dirección de abajo. Quiero que pruebe ahora en el Probablemente. costado de la izquierda, ¿sí? Entonces te pones al costado de la izquierda, le haces doble clic, él también se fue. Entonces, cuando la información de las celdas existan hacia la izquierda o hacia arriba, él entonces entiende que yo me quiero ir en esa dirección. Ahora, si me quiero ir en las direcciones donde todavía no hay nada cargado, entonces probablemente él no se mueva. Y ahora quiero probar algo más. Quiero que el movimiento se haga de forma específica, es decir, por ejemplo, quiero que te vayas un ratito y acá quiero usar un sector diferente de la hoja, que en este caso es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es ese sector que te marco en la pantalla. Si en ese sector vos te vas y le haces un clic, de hecho quiero que hagas un clic en ese lugar, vas a ver que al hacer clic, hacerle un poco clic un ratito ahí adentro con tu mouse. ¿Estás haciendo o no estás haciendo? No sé nomás Sí, si, pero no veo que esté seleccionado. Ah, discúlpame, lo que pasa es que se hizo primero clic acá, mira, en la barra de fórmula. Y como él sí. está ahí con el cursor titilando, él espera que Ok. vos salgas de ahí. Entonces, Salgo de ahí escape, y voy acá. pero tenés que presionar escape, ¿sí? Presiona un poco escape, que es la tecla de tu izquierda de arriba. Ahí recién te vas y te va a dejar hacerle clic. ¿Por qué para mí Sí, es muy importante que conozcas este lugar? Porque dentro del cuadro de nombres yo también puedo escribir la referencia, pero ojo que acá nosotros la referencia de las columnas en letra ya no la tenemos. Por eso la referencia que te muestra ahora dice F17 para indicarte que estás posicionado en la fila fila 17, 17 en el C11, que es la columna 11. columna 11, Entonces, sí. si yo me quiero mover a través del cuadro de nombre con este estilo de referencia, voy a tener que escribir eso. Entonces, vamos a suponer que yo necesito que te vayas ahora a la columna 15 y a la fila 18. Entonces, necesito que escriba F primero, porque en su estructura él necesita que esté primero escrito la F, el 18, seguido la C de columna y la 15 de la columna, ¿verdad? En el momento Sí, que le das Enter, él te lleva a esa posición, la fila 18 y columna 15. Entonces, ese es genial. un método alternativo también de movimiento dentro de tu planilla, ¿sí? En este caso en particular, podemos volver a la normalidad, es decir, que las columnas se vuelvan a ver como letras. Para eso voy a ver si te recordás cómo era que hicimos para que las letras se vean en número. Ay, no, no me acuerdo. Bueno, vayamos a archivo. Era Ah, archivo y en archivo que tenía a la izquierda en la cinta de archivo opciones, más, más muy bien, opciones. opciones, clic en opciones Vamos acá en y ahí era fórmulas, que era fórmulas el segundo, y y destildar estilo. este, Perfecto. Aceptar. aceptar Y y en ya ese está. momento tendríamos que ver de vuelta letras. Pero al Sí, cambiarme a letras las columnas, yo quiero que notes que ahora la barra de, ¿cómo se llama? El cuadro de nombre ya no te muestra
fila, número, columna, número. Y si no te muestra directamente Sí. la letra y el número. Y por eso ya se K17, entiende claro. que ya es la columna con la letra K y la fila con el número 17. 17. Entonces, Sí. si ahora con esta estructura que es la predeterminada por Excel para mostrarnos siempre, yo quiero moverme con el cuadro de nombre, ya no tengo que escribir fila tal número, columna tal número, sino la letra y el número nomás ya. Entonces, a propósito, voy a volver a pedirte que te vaya a la columna o fila 18. Entonces, ahora vas a entrar en el cuadro de nombre, pero vas a escribir o 18 nomás ya al escribir, y en realidad vos pudiste haber escrito en minúscula y no pasa nada, él igual va a asociar a la columna Sí. O en mayúscula y después te va a mostrar todo en mayúscula, ¿sí? En este caso vos estás ahí y ahora quiero que le vuelvas a cambiar el color nomás, por lo menos. No, en realidad ya quiero que escriba algo, escribí nomás algo diferente, lo que vos quieras, no pasa nada. En el En mismo esa lugar. celda, en esa celda. En realidad en esa celda, eso, ahí, bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque ahora quiero ver un poco qué otras opciones de movimiento tenemos y de hecho, si nosotros seguimos presionando control inicio y control fin, nosotros ya sabemos que se va al principio de la hoja o al final de la intersección de lo último Sí. escrito y justo como ahora estamos cambiando las celdas, yo siempre te voy llevando más a la derecha y más hacia abajo, por lo tanto ahora control inicio, que iría hasta la celda A1, control fin te Sí. llevaría de vuelta hasta Roberto, ¿sí? Que fue lo que escribiste Sí. en esa celda. Hasta ahí estamos fantásticos, estamos probando los Sí. movimientos nomás, ¿sí? Yo normalmente soy mucho de usar teclado, entonces me suelen Sí, yo no uso preguntar, mouse. ah, Yo no ok, uso el ok, mouse. Uso fantástico, el cosito y el trackpad trato de usar de más la teclado que notebook, otra cosa. fantástico. Entonces lo que quiero que entiendas es lo siguiente, como hasta acá, para entrar al cuadro de nombre, yo te estoy pidiendo que hagas con el mouse o en el trackpad de la notebook, que te Sí. vaya hasta arriba, a hacer clic. ¿Cómo hago para poder llegar hasta el cuadro de nombre pero con el teclado? Entonces, quiero que pruebe esta combinación de teclas. Control I, la I latina, ¿sí? Control I, te va a traer a un panel en el medio ahí de la pantalla. Quiero que pruebes. No sé si pudiste Sí. presionar. Ese panel Sí. muestra lo que sería algo similar al cuadro de nombre. En realidad hay una Claro. lista arriba que te muestra ciertos nombres, pero esos nombres son, entre otras cosas, la última ubicación que estuviste utilizando, que fue K17, y algunos que otros nombres que más adelante vamos a ver que estos son lenguaje natural en Excel, que todavía no quiero confundirte con eso. Ok. Entonces simplemente control I, en control I yo puedo presionar o puedo escribir de vuelta lo mismo que escribimos allá en el cuadro de nombre, la ubicación, y ojo que hasta acá siempre era en esta pantalla nomás, pero ¿qué pasa si me quiero ir más lejos? Por ejemplo, escribí un poco Z500, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si escribís ahí Z500 y le das Enter, él te va a llevar hasta Sí. esa celda Z500 que evidentemente está vacía. A propósito, quiero que cambies de color, esa puede ser color de fuente. Ojo, puede que cambie el color de fuente y que no escribas nada, pero aún así Excel va a reconocer que es un cambio de formato, ¿sí? En este caso, ponerle el mal color que quiera, no hay drama. Quiero que ahora volvamos a presionar control inicio para entender que estamos bien lejos ya ahora del inicio, pero él igual va a mostrarte la celda A1 y control fin ahora te tendría que llevar hasta Z500 donde hubo un cambio de formato Así que mismo. vimos en esa secuencia, ¿sí? Bien, yo creo que con esto vimos prácticamente todos los movimientos posibles en planilla, con teclado, con mouse, con cuadro de nombre, creo que ya me entendiste. Algo más del cuadro de nombre que hasta acá, si bien no va a ser un movimiento, va a ser una selección. Entonces ahora quiero ver nomás cómo seleccionamos algo, ¿sí? Entonces, si yo necesito seleccionar algo, y vamos a empezar otra vez con el teclado, ¿sí? O sea, dale más un escape hasta acá en el control I. Y ahora quiero que se entienda lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero seleccionar una celda. Si es una celda con el teclado, yo simplemente me tengo que mover hasta ahí y eso ya va a estar seleccionado. Pero ¿qué Sí. pasa si quiero seleccionar dos celdas? Cualquiera de las celdas sean estas, y ojo que estoy hablando con el teclado y no con el mouse, ¿cómo Sí. normalmente Sí. se hace la selección con el teclado? Ah, yo normalmente lo hago, pues la selección lo hago con el mouse así. Eso. Y O me, eso me con el teclado, posiciono, ¿cómo es? o me posiciono así y lo hago de esta manera. También. O Pero eso lo, así o pero, así. pero eso lo hiciste ¿con qué? ¿Con el mouse todavía o con el teclado ya lo hiciste? Con el teclado. ¿Y qué teclas presionaste para moverte así? Eh, sería, no sé, la flecha. Sí, correcto. La flecha es para que
le indiques qué dirección, pero ¿qué le indica Excel en el teclado que tengo que seleccionar algo? ¿Qué otra Eh, tecla tocaste con la flecha? y la otra flecha. No Correcto, sé cómo. probablemente en tu máquina haya otra flecha. Esa flecha es la que equivale a la mayúscula o al shift si está en inglés. Exactamente, el Entonces, shift sería. shift con flecha, que es correcto lo que me estás diciendo, solamente que yo quería nomás que te des cuenta que la otra tecla era shift. Entonces, si yo presiono Sí, shift y una de las flechas en esa dirección, yo me voy a ir a seleccionar. Y es el sí. concepto de selección. ¿Por qué estamos hablando de hacerlo primero con el teclado? Porque también se puede hacer con el mouse. De hecho, lo que me mostraste primero era realizar la selección con el mouse. Pero así como podemos con el teclado y podemos con el mouse, también podemos hacerlo con el cuadro de nombre. Entonces, ¿cómo hago esto con el cuadro de nombre? Primero vamos a entrar en el cuadro de nombre tradicional, no con el teclado, sí, o sea, un ratito nomás quiero que le dejes de lado a control I, quiero que nos vayamos allá arriba donde está el cuadro de nombres en la misma línea de la barra de fórmula, en ese lugar, muy bien. Y ahí quiero que ahora hagamos lo siguiente. Ojo que ahora la idea es seleccionar celdas, ¿sí? No voy a pedir irme hasta una celda, porque irme hasta una celda sería seleccionar una celda. Lo que ahora quiero hacer es seleccionar dos celdas. Y vamos a suponer que son U500 y U501. Entonces, ¿cómo tengo que escribir eso en el cuadro de nombre para que él entienda que yo quiero seleccionar? Voy a tener que hacer así. U500, dos puntos, U501, ¿sí? Entonces vas a tener que escribir las dos referencias en el cuadro de nombre, pero separado con el dos puntos. Ese es Oh, punto y coma, ponerle dos puntos, que es a ver, ese sí. Al darle enter, quiero que notes que él sí, va a ir fantástico. a seleccionar eso que escribiste, pero vos le tenés que decir qué celdas son para que él vaya y haga la selección. Entonces, ojo, alternativa nomás siempre. Con el teclado ya sabes, shift flechitas, con el mouse es clic en uno y llevas hacia el otro, y con el cuadro de nombre es escribir las referencias Por de la ejemplo, si celda yo que quiero, querés seleccionar. ¿Perdón? ok, imagínate que acá quiero seleccionar 5 celdas. ¿Se puede desde Correcto. la barra de nombre? Claro, porque lo único que vos vas a tener que decirle es cuál va a ser la celda de inicio y cuál va a ser la celda final. Y si son 5 las celdas, lo único que vas a tener que atender cuál es la última celda de esa selección de 5. Ok, Entonces, vamos a suponer que es O400 a... Y ojo que siempre es en la misma columna, ¿no? Pero en realidad yo le puedo pedir otra columna también, ¿verdad? Pero vamos a ir por sí, partes, ¿sí? Entonces, O400, dos puntos, sí, O405. Y no importa si escribe minúscula o mayúscula, igual él va a entender y al darle enter, fantástico. ahí tenemos 5 celdas. Y ojo que puede ser una columna entera, puede ser una fila entera, para hasta acá, vamos por parte nomás, ¿sí? Entonces, ojo que ahora, si bien lo estás haciendo en el cuadro de nombre, quiero que ahora lo haga con control I. Si entonces ahora le damos control I, va a aparecer otra vez el formato, el panel de ir a, ¿verdad? Y ahí Sí, también yo puedo escribir lo mismo. Entonces, ahora vamos a hacer dos columnas ya, ¿sí? Entonces, Q500 y vas a escribir eso, Q500, dos puntos siempre nomás, porque el dos puntos es el separador de referencia, el que te dice hasta dónde te vas a ir. Y el otro va a ser R510, por ejemplo. R510 y le das Enter ah, y tendría ahí, eso, Enter. Y él tendría que ir a seleccionarte eso que le estás escribiendo, ¿sí? Y en este caso ya son dos columnas y son celda de inicio y celda de fin. Ojo, para entender, cuando ya son varias columnas y varias filas, siempre el inicio está a la izquierda y arriba y el fin está a la derecha y abajo. Esa es la lógica que Excel ya tiene incorporada y que el usuario necesita entender para poder hacer también esta serie de selecciones con referencias específicas, que son las que yo te estoy dando nomás en forma de ejemplo, ¿sí? genial. Bueno, una vez que entendimos eso y que ya entendimos que podemos hacer selección de celdas y rangos de celdas, quiero ahora mostrarte lo que sería la selección discontinua. ¿Qué es lo que sería la selección discontinua? Y de esas celdas solamente algunas, no todas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar con el teclado otra vez. Con el teclado, normalmente, cuando vos querés seleccionar celdas continuas y presionar Shift y te vas nomás ya hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo y listo, y se Sí, va seleccionando. Pero ¿qué pasa si de todas las celdas vos ciertas celdas nomás querés seleccionar? Entonces, a propósito, quiero que nos vayamos control inicio un ratito, vamos a irnos hasta arriba donde hay datos
y ahí te voy a ir pidiendo ciertas cuestiones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que selecciones de los números del 1 hasta el 10 que están cargados ahí la lista, solamente los números pares. Entonces, ¿cómo se hace eso con el teclado? Con el mouse es fácil, o probablemente es lo que más vemos que hace la gente, es presiona control y se va y le va haciendo clic a los datos que quiere seleccionar. Pero vamos primero con el mouse para que me entiendas la idea. Entonces, solamente a los números pares, es decir, a 2, a 4, a 6, a 8 y a 10. Y ojo que es de la lista que está visible. Ojo que quiero que te salten los números impares. Quiero que me entiendas. A ver, va a ser, ¿verdad que te voy a marcar? Esta celda, esta celda, esta celda, Ok. ¿entendés? Impares, Sí, perdón, pares es lo que quiero que selecciones. Y sí. esta última celda. Entonces, para hacer la selección de esa celda, primero ponete en el número 2, que es la primera que vas a seleccionar. Que en este caso, y ojo que te estoy diciendo, no los números de fila, sino estos números que ya están escritos, ¿sí? En esa Sí. celda es lo que quiero que te posiciones. Ah, en esa. Ahí, donde está el número escrito. Entonces, ahora quiero que la siguiente sea donde aparece el número 4, pero vas a hacer con control, ¿sí? Entonces, mantener presionada tu tecla control y con tu mouse te vas a ir a seleccionarle ahora a opciones de guardar, que es el número 4, que está debajo del 3, ese. Seguí nomás presionando control y ahora al 6, y ahora al 8, y ahora al 10. Ojo, acá estamos haciendo selecciones discontinuas. Ese es el concepto. Celdas que no están Ok, ok. una debajo, una arriba, una al lado de la otra, de seguido, ¿sí? Entonces están interrumpidas por no sé por qué, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace para poder hacer esa selección con el teclado? Bueno, es nomás medio casi en la forma de hacer. Pero vamos a ponernos otra vez y vamos a suponer que ahora quiero que selecciones los impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, ¿sí? Entonces ponete primero en el 1, posicionate el mouse, no vamos a usar el mouse, pero ahora vamos a tener que usar la tecla F8. A ver, si vos te vas a mirar la tecla F8, en mi máquina al menos está encima del teclado QWERTY, que es el número 7, encima en el mío, no sé si en el tuyo está en el mismo lugar, pero quiero que Sí, presione F8 a ver qué se muestra en la pantalla o no se me sube el muestra volumen. nada. Ah, te aumentó el volumen. Entonces, Sí. para que en vez de aumentar el volumen, que me presione lo que en realidad hace F8, quiero que le busque ahora tu tecla Fn. La tecla Fn suele estar a la izquierda de la ventanita de Windows. Sí. Entonces, con esa tecla vas a presionar primero Fn y luego F8. Y quiero que notes ahora algo. No quiero que presiones otra vez. Déjale nomás ahí un ratito y quiero que mires tu pantalla. Mira por tu pantalla, ahora en la esquina de abajo Sí, de la ampliar izquierda selección. dice ampliar selección. Pero, ¿qué es lo que sería ampliar selección para Excel? De hecho, quiero que ahora con tu flechita de abajo, movete un poco con tu flechita de abajo, quiero que notes que el simple hecho de Sí, sí, presionar sí, sí, sí. F8 fue lo mismo que presionar Shift más o menos, pero en realidad ahora no está presionando Shift. Te estás Sí. moviendo con la flecha de dirección, pero tuviste que presionar una vez nomás la tecla F8. Pero ojo que fue porque O ahí sea, abajo te dijo, sí, FNF8. FNF8, cierto, FNF8 en tu máquina, ¿sí? Si presionas FNF8 es como si fuera que vos estás presionando Shift y te vas Sí, moviendo y él va siempre. seleccionando, ¿sí? Pero ahora quiero algo diferente. Volvé un Lo poco a que es. presionar F8 un ratito. Quiero que note que al presionar FNF8 otra vez, desapareció eso que decía ampliar selección. Entonces ahora Sí, en el movimiento vos apareció. te volvés a mover normalmente, ¿sí? Bueno, Sí. posicionate otra vez en el 1, pero ahora ya va a ser Shift FN F8, o sea, tres teclados vas a presionar. Al presionar Shift FN F8, vas a ver que en vez de ampliar selección, ahora dice agregar o quitar selección, dice, ¿verdad? Ahí Ok. abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora te mueves, quiero que te muevas un poco hacia el lugar que quieras, nomás, no hay problema. Con la flecha, ahora puedes soltar tus teclas y te mueves. Mira algo, ahora ya no hace el efecto ese de ir Sí, seleccionando. sí, sí, Entonces sí, sí, ahora sí sí, te sí. permite moverte hasta el siguiente lugar donde vos vas a querer seleccionar. Pero ¿qué Ok. hay que hacer ahí para que Excel entienda que querés quedarte? Tenés que volver a presionar las mismas tres teclas. Shift, Fn, F8, dos veces vas a presionar. ¿Por qué dos veces? Porque una le indica a esa opción de agregar selección que esa es la que vos querés usar y la otra vuelve a darte la opción de moverte otra vez hacia otro lugar. Entonces, Shift Fn F8 una vez, Shift Fn F8 dos veces y en ese momento vos, no sé, una vez pasé, ya presionaste, ahora presionaste la segunda vez, ahora te podés mover otra vez. Y No, ojo ahora con una,
Y ojo que ahora, no, pero no importa si se fue a otro lado. Lo que quiero que noten nomás es que con esa presión de Shift Fn F8, vos le estás dando a Excel la indicación de que las celdas que estás seleccionando no son continuas, son discontinuas. Discontinua, ¿Sí? sí. Entonces, ¿y para qué lo que el profe me está pidiendo que haga las celdas discontinuas? Porque puede darse el caso que en alguna planilla que vos tengas, los datos que van a tener un cambio de formato, puede ser color de fondo, formato de número, color de fuente, no sé, lo que se te ocurra más adelante, puede que quieras cambiar al mismo tiempo esas celdas seleccionadas. Ojo que son cualquiera nomás en realidad, pero quiero que ahora te vaya a cambiar el formato, no sé, anda un poco a cambiar el formato de fondo, por ejemplo, el color de fondo cambiarle, ¿sí? Entonces te vas allá arriba, puedes soltar nomás tus teclas que estabas presionando, andate con tu mouse, ¿sí? Con tu mouse te vas al botoncito de color de fondo y anda a cambiarle el color, ponerle un color diferente, todo amarillo, no importa. En ese momento No, quiero que notes que el cambio que le estás dando solamente se le aplica a esas celdas que tenías seleccionadas. sí, Evidente, en el momento que ya saliste, ya dejaste de seleccionar porque, no sé, porque le pusiste ese formato, pero ojo que lo hiciste de forma discontinua y con el teclado. Por eso te decía, es medio en lo que tenés que hacer, porque es demasiado largo probablemente para la primera vez que nosotros hagamos. En la medida que evidentemente esto se practique, va a quedar más fijo en la mente y va a ser, digamos, algo que si utilizas mucho esto, bueno, fantástico, seguramente vas a usar y qué sé yo, pero si una vez nomás viste, ah, qué interesante, y después no usas, evidentemente que después inclusive puedes llegar a olvidarte otra vez, ¿verdad? Pues no pasa nada, yo te estoy mostrando porque hay siempre varias opciones, repito, esto que acabamos de hacer también se puede hacer con el mouse, de hecho es más práctico hacerlo con el mouse, porque solo tengo que presionar control y indicar cuáles son las celdas que quiero volver a seleccionar para volver a cambiar el formato, por ejemplo. Pero ¿por qué buenísimo. mostré la forma del teclado, la forma del mouse? Porque ahora vamos a ver cómo se hace esto en el cuadro de nombre. Entonces, vamos a tratar de volver a cambiar esas celdas que tienen color rojo, pero con el cuadro de nombre. Entonces, vamos un ratito a hacerle clic al cuadro de nombres y en el cuadro de nombre vamos a tener que escribir las celdas que tienen ese formato en rojo. Ok. Entonces va a Sería ser tres, A3, pero ahora ya no vamos a poner dos puntos, porque el dos puntos nosotros ya sabemos el que le dice que hasta esa otra celda claro. va a ocurrir la selección. Acá vamos a tener que escribir punto y coma, que de hecho escribiste lo hace rato, pero ahora vas a Sí, escribir punto y coma y ahora va a ser A5, el dato que vas a escribir, punto y coma otra vez, porque ahora nos vamos a ir a buscarla la otra, puede ser, y en realidad acá puedes escribir desordenado, también puede ser F9 primero, después A11, después E11 y después C11 como quieras, ¿sí? No tiene una secuencia lógica necesaria, pero sí la idea es que selecciones todas las que están en rojo, ¿sí? Entonces vas a escribir siempre entre puntos y coma, y cuando terminas de escribir todas las que están en rojo, no sé si falta una, sí. F9, F9, perfecto. Ahí creo que ya está. Y en ese momento le vas a dar Enter. Cuando le das Enter, cuando terminaste de escribir en el cuadro de nombre, podés notar visualmente que se Que ya marcó. seleccionaron esas celdas. Y ahora puedes volver a irte al botón de cambiar el formato de rojo a un color diferente para ver nomás qué ocurre ese cambio que estás básicamente Sí, produciendo por el efecto de la selección o la escritura de esa manera en el cuadro de nombre, ¿sí? Espectacular, Roberto. O sea, que vos conozcas esto en el arranque del Excel, para mí es súper útil porque en la medida que vayamos viendo otras herramientas más avanzadas, este concepto que vos estás conociendo ahora va a servir muchísimo, porque en realidad en la programación que Excel tiene internamente usa mucho estas secuencias de escritura, esto de saber las referencias de celda, los dos puntos para darle, digamos, rangos de celda, el punto y coma para poder decirle que son estas celdas y no todas, los cambios de color que ya estás haciendo con los botones de la cinta de opciones, los movimientos con el teclado, con el mouse, o sea, todo eso para mí es muy importante de entender y evidente de practicar al principio para poder ir afianzando eso en la medida que vayamos viendo cosas más complejas, ¿sí? Bien, hasta aquí lo que necesitaba mostrarte con respecto a la selección continua, discontinua.
con el teclado, con el mouse y con el cuadro de nombre. Ahora, una cosa más antes de pasarnos a lo demás. Quiero que me digas, por ejemplo, vamos a suponer, yo te digo, necesito que selecciones una fila entera, cualquiera. ¿Cómo normalmente voy a hacer la selección de una fila entera? Del método Acá. que conozcas. Eso en Ah, realidad es una fila. columna, en realidad la Sí, fila sería un número, entonces va a ser la misma cosa, o sea, la presión en el número y se sí. selecciona toda la fila. Bien, probablemente pueda necesitarse cambiar el formato de la fila entera o insertar una fila nueva o eliminar esa fila si es de esa forma. Entonces, hasta acá estos dos, la columna entera o la fila entera, se hicieron con el mouse. Pero ¿qué pasa si yo necesito que se seleccione con el teclado? ¿Cómo yo le digo a Excel que quiero seleccionar una fila entera con el teclado y una columna entera con el teclado? Entonces, quiero que te ponga en una de esas celdas, puede ser en donde está el número ese grande de la cantidad de celdas. En ese número ponete un ratito, ese 17.000.000.000 Ok. y 15, bien, porque acá vamos a hacer ahora lo siguiente. Para seleccionar una columna entera, vamos a tener que presionar las teclas control barra espaciadora. Proba un poco. Control y barra espaciadora. Control barra espaciadora le da a entender a Excel que la columna entera de mi posición es la que yo quiero seleccionar y evidentemente eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Con el mouse era más fácil porque me iba en la letra de arriba, nomás le daba un clic y ya seleccionaba todo también, ¿verdad? Entonces, yo no te voy a obligar a que te memorices todos los teclados abreviados que te estoy mostrando. Evidentemente eso con la práctica va a ir quedando y algunos seguramente no van a quedar nomás luego, pero para mí es útil que vos sepas que Claro. puede hacer algo de esa forma. Quiero que te vuelvas a poner en la misma celda, la de 17.000.000.000, y ahora va a ser Shift barra espaciadora. Shift barra espaciadora, a diferencia de seleccionar una columna, selecciona una fila entera. Entonces esas serían las opciones de selección de columna y fila entera, ¿sí? Bien, pero ahora viene la opción de hacerlo con el cuadro de nombre. Quiero que vuelva a posicionarte en el mismo número de siempre, 17.000 y piquito. Y ahora vamos a entrar en el teclado abreviado Control I, pero necesito que salgas de esa selección de fila S. Ponete en el número nomás otra vez, 17.000.000.000. Eso. Y ahora nos vamos al cuadro de nombre. Bueno, ¿cómo le decimos al cuadro de nombre que quiero seleccionar una fila entera o una columna entera? Vamos a tener que escribir el número de fila dos veces o la letra de columna dos veces y en el medio dos puntos. Entonces, andate un ratito al cuadro de nombre y una vez dentro del cuadro de nombre quiero que escribas. Elegí nomás vos la fila que vamos a seleccionar, no hay problema, ¿sí? Vas a escribir nomás una vez esa fila, el número de la fila, pero después vas a acompañar un dos puntos. Dos puntos. Y después del dos puntos vas a volver a escribir ese número de fila. Y al escribir dos veces el número de fila y en el medio un dos puntos y darle enter, él entiende que es la fila 15 la que se tiene que seleccionar. Ah, ok. Y solo así el cuadro de nombre te hace una selección como esta. Lo mismo una columna. Si te vas al cuadro de nombre y decís una letra de columna, dos puntos, la misma letra de columna, en el momento de darle enter te va a mostrar la selección completa de esa columna. De hecho, quiero que practique eso. Andate otra vez al cuadro de nombres. Quiero que vuelvas a escribir de esa forma, pero ya letras y no números. Entonces ahora va a Sí. ser alguna letra que elijas, escribí una vez, dos puntos, la misma letra, enter, y vamos a ver que la selección de la columna es esa que escribiste, la columna K. Bien, hasta acá estamos viendo una fila, una columna. ¿Qué pasa si quiero Sí. más filas? ¿Qué pasa si quiero más columnas? Y simplemente voy a escribir esos números antes y después del dos puntos. O sea, el dos puntos es clave acá para poder hacer este tipo de selecciones. Bueno, ahora te voy a pedir que selecciones desde a ver, los datos que están en el área verde de esta planilla, desde el punto 1, cómo iniciamos Excel, hasta el punto 10, cómo nos movemos en Excel. Quiero que esas filas seleccionen. Entonces, ¿qué escribiría en el cuadro de nombre? Para que se seleccionen todas las filas. Primero andate al cuadro de nombre. ¿En qué fila está cómo iniciamos Excel con el punto 1? ¿Perdón? Te señalo acá. Espera un ratito. Sí. Espérame un ratito. Acá. Quiero que me digas este dato. ¿En qué fila está? En la fila 3. Muy bien. Entonces, el primer número que quiero que escriba en el cuadro de nombre es 3. Pero no Sí. me quedo ahí. Me
te pido que selecciones hasta el dato donde está este número 10. ¿Qué fila le contiene al dato número 10? 12. Entonces, después del 2 puntos, porque sí o sí tenés que ponerle el 2 puntos, vas a escribir 12. Y en ese momento, al darle Enter, él va a hacer la selección desde la Claro. fila 3 hasta la fila Hasta la 12. fila 12. Por eso primero te mostré Perfecto. la selección de una fila entera. Entonces, él para entender que yo quiero seleccionar la fila entera, con el cuadro de nombre voy a tener que escribir el número de fila 2 veces, pero en el medio sí o sí el 2 puntos, porque solo si le pongo el 2 puntos, él entiende que va a ser desde hasta toda esa fila 15, que fue lo que escribiste hace rato. No me acuerdo si fue 15 o fue otra. Y ahora escribiendo desde el 3 y del 2 puntos, pues siempre es hasta. Entonces, hasta el 12, él entiende que va a ser desde la fila 3 hasta la fila 12 y eso es lo que vos estás viendo que ahora está siendo seleccionado. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, Roberto? No, está bien. Después Se está está manteniendo. todo. Sí. Bueno, bueno. Ahora al revés. Ahora quiero que sea esta columna B hasta la columna K, por ejemplo. Entonces, ¿qué Eso sería tendríamos que B, escribirle? Muy bien, 2 puntos, muy bien, K, muy Enter. bien, del lujo. Y ahí vemos Sí. que, y ojo, en realidad, desde la B hasta la K nomás se tuvo que haber seleccionado. Pero ¿cuál lo que fue el motivo por el cual seleccionó también la letra O? Perdón, la letra A, que en la celda A1 hasta G1 hay una celda combinada. Y esa celda Ah, sí, sí, combinada sí, también sí, sí, hace que sí. todo lo que está combinado se seleccione también. Entonces, Sí, 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 sí. ese es un tema con la planilla que tiene celdas combinadas. Que aunque vos no quieras seleccionar esa columna, Se él igual selecciona. selecciona por el efecto de la celda combinada. Si no Sí. estaba la celda combinada, no iba a haber problema. De hecho, quiero que le des escape, o sea, para entender, si vos presionás escape, ¿sale de esa selección o no sale de esa selección? No. No sale. Entonces vas a tener que No. moverte de esa selección con el mouse en algún lugar, en alguna celda diferente. Entonces ahí recién Ahí él está. hizo Salió. desaparecer la selección. Entonces, Sí. lo que ahora quiero que escriba, vamos a suponer que ahora fuera de esa celda combinada, quiero seleccionar desde la columna I hasta la columna N. Entonces, eso quiero que escriba en el cuadro de nombre y dos puntos N, y al darle enter, esa es la selección o el rango seleccionado. Entonces se entendió que desde Sí. la columna I hasta la columna N y todas las columnas que estaban en el medio también fueron seleccionadas. Y Sí, ojo que señor. hasta acá son filas enteras, columnas enteras, pero continuas, ¿sí? Es decir, desde hasta y todas las del medio. ¿Qué pasa si yo necesito decirle a Excel, no Excel, ¿sabe qué? Yo necesito seleccionar solo esta fila y solo esta fila. ¿Qué le escribimos en el cuadro de nombre para que ocurra eso? O sea, ¿querés solamente la fila? Solo la fila 3 y solo Sí. la fila 8. Poner la 3 Muy sería bien. punto y coma. Exacto. Y Así la, y mismo. la fila 8 y la enter. Y ahí no me deja. Atendé que, porque a propósito luego te pedí esto, pero quiero que se Sí. entienda por qué. Acordate que cuando era selección de fila entera, él necesitaba que se escriba 3, 2 puntos 3. Y cuando yo Ah, ok. quiero decirle esta fila entera y esta otra fila entera, entonces tengo que escribir así, 3, 2 puntos 3, punto y coma, 8, 2 puntos 8. Vamos a probar un Ok. poco si ocurre Ok. eso. Entonces dale a Ok. Ok. aceptar, nos vamos Ok. otra vez al cuadro de Sería nombre, 3 2 puntos 3 3, punto y punto y coma, coma 8, 2 8. puntos 8. 2 Entonces, puntos 8. como le estoy Ahí diciendo en sí. ese 3, 2.3 y 8.8, él me está entendiendo que son filas enteras discontinuas Discontinuas. seleccionadas, ¿sí? Ok. No están uno debajo de otro, no están uno encima de otro. De la misma forma, evidente, si quiero más filas discontinuas y voy a tener que seguir escribiendo en ese formato y siempre separado los números de fila escritos 2 veces con el 2 puntos y entre ellas con punto y coma para entender que son, no son en serie, digamos, ¿verdad? Bien, ahora las columnas. Quiero, y para no tener otra vez el problema este de la celda combinada, voy a pedirte que sea la columna I, la columna L, y a propósito te voy a complicar más, la columna N. Tres Ok. columnas son ahora y tiene que escribirse de la misma forma que él entienda que son columnas enteras.
¿Cómo O sea, escribimos? sería I, dos puntos, I, Muy bien, punto y coma, L, muy bien, dos puntos, L, punto y excelente. coma, N, dos puntos, N y Enter. Enter. Sí, Espectacular, fantástico. Roberto. Se Sí, entiende súper bien, veo que estás sí, entendiendo, veo que estás haciendo. Entonces, estos son conceptos que en realidad sirven para estar, digamos, espacialmente puestos en la planilla y a partir de ahí todas las herramientas que vengan, esto está internamente incorporado en casi todas las herramientas que vos vas a utilizar en Excel, ¿sí? Para los gráficos, para los rangos, para los formatos, para los, no sé, la tabla dinámica, para las formas, no, lo que se te ocurra que Excel te pueda dar para incorporar en la planilla. Estos conceptos están incorporados en todo, en una hoja, en una celda, en un libro, EREA. Bueno, pero hasta acá yo creo que vimos mucho para esta pestaña de introducción, para esta parte de introducción. Eh, lo que sí quiero ahora es que nos vayamos a la pestaña Los datos. En los datos nosotros vamos a ver más cosas, evidentemente, sí. Voy a borrar nomás estas figuritas que te estoy escribiendo. Bueno, ahora vamos a ver cosas más específicas con respecto a lo básico, ¿sí? En este caso vamos a ir un poquitito más adelante y vamos a ver que debajo de las instrucciones tenemos nosotros una base de datos que no tiene mucho formato, es como si fuera que está exportado o importado de un sistema informático, está plasmado ahí en Excel y yo necesito empezar a darle forma. Entonces vamos a hacer un ejercicio de formateo en realidad acá y vamos a ir viendo ciertas cuestiones que tienen que ver con los formatos. Entonces, si sí. lees el punto uno, ¿qué dice? Editar la planilla, combinar título principal a base de datos de trabajo. Bueno, quiero que notes que base de datos de trabajo está escrito en la celda A11, pero no está combinada hasta la celda G11, por ejemplo. Entonces necesito que selecciones desde A11 hasta G11 con el método que quieras, ¿sí? O con el mouse, con el teclado, con el cuadro de nombre. Ese ya dejo a tu cargo. Y al seleccionar Desde A11, hasta G11. sí, Y ahora quiero que ese título esté combinado en toda esa selección. ¿Cómo se hace para sí, combinar una celda? Muy bien, ahí, clic allí. Entonces vamos a ver que aparte de combinar también va a centrar, pero ahora esa sí, celda es una sola, digamos, es ¿verdad? una sola, sí. Excelente. Hasta ahí el punto uno está listo. Quiero que veas el punto 2. Formatear la plantilla con los colores de fondo en azul y de fuente en blanco. Bueno, en realidad son las primeras dos filas nomás, las que estás seleccionando ahora, que es base de datos de trabajo, y los encabezados de la base que está una fila abajo. Entonces quiero que seleccione ahora esas dos celdas, es decir, la combinada más las de abajo, y a eso le cambie el color de fondo. Entonces al cambiarle el color de fondo va a ser color azul, y las letras quiero que sean blancas, pero cuando la letra va a ser blanca, el fondo tendría que ser más oscuro que la letra para que se note. En este caso ya se nota, entonces ahí es suficiente. Bien, la idea es que se note, nomás que no sea que un color clarito con una letra clarita no se lee Claro, nada, digamos, entonces la idea es que contraste siempre, ¿sí? Bien, hasta ahí está el punto 2. Ahora quiero el punto 3. cambiar el tipo de fuente en toda la plantilla a Arial. Ok, ¿qué tipo de fuente tiene mi plantilla para saber si ya no está lo en Arial? No, ¿Qué tengo que mirar? cambia. Ok, yo miro allá arriba y ese lugar es el que me dice el tipo de fuente. Yo quiero darte una Sí, particularidad nomás de este sector. Si le haces un clic a sí, la flechita que está al lado de Cambria, vas a ver sí, que sale una lista y esa lista te sí, muestra evidentemente en la lista dónde está seleccionado el tipo de fuente. Ahora bien, la selección de la celda activa va a ser que si yo cambio de esta lista, solamente le afecte a esa celda donde estoy seleccionando. Por lo tanto, si quiero que se aplique en toda la planilla, voy a tener que hacer primero la selección de toda la planilla y después entrar en ese lugar para cambiar el tipo de fuente. Por lo tanto, sí. quiero que salgas un ratito de esa lista o de ese sector. Ahora vamos a hacer la selección de toda la hoja. ¿Cómo se hace la selección de toda la hoja? ¿Cómo normalmente hace vos, Roberto? Acá. Muy bien, ese lugar, la flechita que está arriba del uno y a la izquierda de la A selecciona toda Sí, la hoja. Pero eso sí, lo hicimos con el mouse y como siempre la pregunta es, ¿cómo se hace con el teclado? Entonces, primero quiero estar en una celda cualquiera y al estar en una celda, y ojo que
siempre que estamos posicionando una celda, el cursor no va a tener que estar adentro titilando, ¿sí? Bien. En ese momento, quiero preguntarte, ¿cómo harías vos para hacer la selección de toda la hoja, pero con el teclado? ¿Alguna idea? Shift y así. Sí, pero eso es hacerlo de a uno. ¿Qué pasa si quiero hacerlo más rápido? Una opción puede ser Control Shift flechita de abajo hasta que se vea que se fue hasta el último, ¿sí? En este caso, Control, Control Shift flechita de abajo. sí, En el momento que así. hago, se va hasta la o sea, hasta la última fila donde hay datos, pero si vuelvo a presionar Control Shift flechita de abajo, se tiene que ir hasta la última fila de esa selección. Así Y ahí mismo. veo que se fue hasta el 1.048.000. Pero como todavía me Sí. falta seleccionar las columnas, voy a volver a presionar Control Shift, pero ahora va a ser flechita a la derecha y él se va a ir hasta la última. Ah, pero faltó Shift, ¿sí? Ah, perdón, 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 perdón. Andate nomás otra vez. Control inicio Eh, siempre es para irme hasta la primera celda de mi control hoja. inicio. Muy bien. Ok. Y desde ahí otra vez va a ser. Ojo, pudiste haberte ido primero a la derecha y después hacia abajo, que es lo mismo, pero ya depende de cómo vos quieras hacer. Control Shift, flechita abajo, una, dos veces para que llegue hasta la última fila y Control Ahí Shift, no. flechita a la derecha para que llegue hasta Control la Shift. última columna. Control Shift, eso. Y ahí probablemente, si bien no se fue hasta la última columna, no se fue a mostrarme, probablemente yo ya esté seleccionando hasta la Sí. última columna y hasta la última fila también. Esa sería una forma de seleccionar con el Ok. teclado. No es la única, de hecho hay otra más rápida o otra más práctica, por llamarla de alguna forma, te estoy mostrando nomás todas. Quiero que te posiciones en una celda cualquiera otra vez, solo una, no importa dónde. Y en ese momento, ahora vamos a hacer una combinación de teclas diferente a Control Shift flechita. Va a ser Control E. Si presionas Control E, la letra E, una vez, vas a ver que él va a hacer una selección, pero acá hay que ver si Control E selecciona todo o no selecciona nada. ¿Te hace la selección o no? ¿Ya Control presionaste? E. Sí. No, solamente donde tiene datos. Bien, entonces, control E, dependiendo de la posición, sea en una celda con datos o una celda vacía, va a seleccionar primero todos los datos correlativos o que él nota que hay, digamos, cerca de esa posición. Y la segunda vez control E, presionamos por control E, en ese momento, la segunda Ahí te vez control marca E todo. pasa de largo y se va hasta la última columna y hasta la última fila. Entonces, ese sería el equivalente de seleccionar toda la hoja con el teclado mediante control E. Control E no funciona cuando uno tiene la versión 2013. En tu caso funcionó, por lo tanto, sospecho que no tenés la versión 2013. Pero si yo Era la tengo la última. versión, esta es la última. Entonces, Sí. si yo tengo la versión 2013, nomás voy a presionar control E y me va a decir un mensaje de error ahí que no va a funcionar. Entonces, para esa versión, nomás si es por ahí tener otra máquina y tener otra versión, va a ser control alt E, nada más que eso, ¿sí? Como Ok. comentario. Pero en este momento ya tengo Que si por ahí seleccionada tengo toda otra la hoja. máquina, ya sé que es control alt en vez de control E. Eso, entonces, no, pero es Perfecto. control alt E. O sea, la letra es Ah, otra vez control alt E, E. pero no es solo con control, sino tiene que ser con alt. Entonces, control alt E Agregamos una tecla más. van a ser tres letras, digamos, ¿verdad? Tres teclas. Control Tres teclas, primero, sí. alt segundo y E Alt y después. E. Sí. Eso, así mismo es. Bueno, en este caso ya tengo todas seleccionadas las hojas, sea que seleccioné con el mouse o con el teclado, y ahora sí puedo ir a cambiar el tipo de fuente. Ya no quiero que sea Cambria, quiero que sea Arial según el ejercicio. Por lo tanto, puedo o escribir Arial o seleccionar de la lista que está ordenada de forma alfabética. Excelente. Siempre Enter para que se visualice el cambio. Recién en el Sí. momento de darle Enter yo veo que cambió el tipo de letra. Bien, hasta Sí. acá espectacular. Ya hicimos el punto, no me acuerdo si era el punto 4. Control inicio nomás para irnos siempre hasta el principio de la hoja y continuar viendo qué otras opciones tengo. El punto 3 el que hicimos ahora. Punto Sí. 4. Poner bordes externos a la base de datos de color negro estilo grueso. Perfecto. Ojo que siempre hablamos de la base de datos nomás. Entonces, quiero que ahora te posiciones en la celda donde está el título base de datos y ahora hagas la selección y ahora sí quiero que hagas con Control Shift. Entonces, clic en esa celda combinada, va a ser Control Shift flechita abajo y él tiene que seleccionar hacia abajo solamente tu base de datos. No vamos a ir a seleccionar ya toda la hoja porque a este es lo que yo le quiero Sí. cambiar el borde. Él necesita Sí. ver bordes gruesos. ¿Dónde le encontramos los bordes gruesos? Acá. Muy bien, vamos a entrar en la lista. Puedo ver que hay una
lista de unos bordes predeterminados y uno de ellos dice borde exterior grueso. Ese voy a tildar. En el momento de hacer clic voy a ver que en realidad puede que no se note inicialmente, entonces tengo que salir un ratito de esa selección para poder notar que ya tiene bordes gruesos. Sí. Se puede ver el borde de arriba, el borde Sí. de la derecha. Vamos ya a mirar un poco si aparece el borde de abajo. Entonces puedo irme con control flechita. A ver, ponete en el dato en una de las celdas que le... Porque si estoy en una celda vacía, el control flechita se va hasta la última. Entonces tengo que estar en un dato por lo menos en la base de datos y ahí puedo presionar control flechita de abajo. Ojo que ya es sin shift, es control. Muy bien, ahí me fui hasta la última. Puedo ver que se ve el borde de abajo. Pero de los 4 bordes que tengo que ver, 3 lo que veo. ¿Cuál es el borde que no se ve? El de la izquierda. Muy bien. O sea, mi Entonces, izquierda. ¿cómo harías o qué opciones pensás que hay para poder ver ese borde? A ver si se puso o no se puso. Porque después voy a imprimir y cuando imprimo quiero ver el borde, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones? O sea, no sé. Metele. Está bien eso que me está diciendo. Insertar algo. ¿Qué es lo que vas a insertar? Una columna. Eso, entonces, seleccionar la primera columna o le da a insertar, muy bien. Y se insertó la primera columna, desplazó la información y ahora sí puedo ver que el borde izquierdo está hecho. Pero acá hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? A propósito te estoy pidiendo que insertes porque acá lo que quiero que te acuerdes es que nosotros vimos que antes de arrancar esto, que había límites. Dijimos, 1.048.000 filas, 16.000 y piquito columnas. La pregunta es, si vos insertaste una columna más, ¿creció la cantidad de columnas? ¿O qué pasó? Y la verdad, y creería que no, te descuenta nomás lo que ya tienes. Eso, te descuenta. Pero si te descuenta, ¿de dónde te descuenta? Del último. Eso, vamos a ver un poco si es cierto eso. Primero, quiero que nos vayamos a la última columna. Ahí presionaste control fin, por eso se fue hasta una celda que no sabía vos que ya tenía escrita, pero andate con control flechita a la derecha, porque el control flechita a la derecha sí o sí en algún momento va a llegar a la última columna. Y ahora quiero ver algo. Quiero que le pongas a ver, ponerle un texto ahí en la última columna, cualquiera, no importa lo que quiera, una letra, un número, algo, cambiarle, ponerle, escribirle algo. Y vamos otra vez a la primera columna. Control flechita a la izquierda 2 veces y va a volver hasta la... O control inicio, dan igual más. Bien, ahí estamos nomás en la altura de la fila. Eso, ahí mismo, súper. Bueno, ahora quiero que vuelvas a insertar una columna. En donde quieras. Puede ser en la primera columna, en la segunda, en la tercera, donde quieras. Hagamos acá. Ahí. Insertar otra, así como hiciste hace rato. Clic derecho, insertar. Y ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que donde él se va a buscar para descontarte la Claro, ya está fila o escrito columna, algo. no está vacío. Entonces él dice, a la pucha, este niño tiene datos cargados hasta la última columna y cómo yo voy a sacar, ahí voy a poner, si yo voy a borrarle un dato. Él lo que no quiere es que vos te quedes sin el dato por error, ¿sí? Entonces, como a propósito te pedí que escribas algo, entonces él ante esa sospecha dentro de su programación te dice, ¿sabes qué? No te puedo hacer eso. Andan a revisar tu última columna o tu última fila a ver si no tenés algún dato que se puede eliminar porque yo te voy a llevar, te voy a mover del lugar la columna, entonces eso es lo que impide que esto se realice. Hace rato no hubo ni un problema, se insertó la columna, pero te sacó del último. Muy bien esa apreciación que hiciste. Bueno, si la columna que se fue a traer fue la última y que ahora puedo corroborar que no me puede hacer porque tiene un dato, dale nomás a aceptar, va a mantenerse la última columna en su lugar porque tiene un dato. ¿Qué pasaría con la última fila? Es decir, no te voy a pedir que escribas nada en la última fila, pero quiero que insertes una fila ahora en algún lugar de esta información. Una fila. Una fila, va a ser un número ahora el que vas a seleccionar. Y quiero que insertes. Ahí está. Si se insertó, quiere decir que también trajo el último y que la última fila no tenía ningún dato. Pero a propósito, ahora te voy a pedir que te vaya a la última fila. Control flechita de abajo. Se va a ir hasta la fila 1.048.000. Vas a escribir algo en cualquier celda de esa fila, no importa dónde. Vamos a volver a irnos arriba. Y estando arriba, vamos a volver a tratar de insertar una fila nueva
Y en ese momento tendríamos que tener el mismo problema que tuvimos hace rato cuando le pedimos insertar columna y no nos Sí, pudo insertar. Va a me volver da a lo salir el mismo. mismo mensaje. Entonces, nada, quiero nomás quedar contigo que los límites de columna y de fila nunca van a variar, solamente van a ser esa cantidad de fila y de columna, y que en el momento que yo quiero insertar algo en esta hoja, sea fila, sea columna o inclusive sea Te trae de la celda, última él cumbre. siempre me trae de la última columna, de la última fila, para Sí, poder verse como celda vacía, como fila vacía, como columna vacía. ¿Estamos hasta acá? sí, Fantástico. Quiero que ahora nos vayamos a volver a eliminar esa fila extra y esa columna extra. Va a ser el método inverso, así como nosotros hasta acá. Y ojo, no te detuve en el sentido de decirte que también hay forma de insertar con el teclado la fila o con la cinta de opciones. Vos estuviste haciendo con el mouse y con el clic derecho y está bien, no hay drama, ¿sí? Entonces, vamos a, ya vimos el borde izquierdo y para eso nomás nos fuimos a insertar. Otra sí. opción de ver el borde izquierdo sin necesidad de tener que insertar una columna puede ser también, y de hecho te voy a mostrar, quiero que noten nomás que hay una opción de vista, acá en la cinta de opción, allá arriba, hay una Sí, pestaña vista. vista. Si te vas a vista un ratito al hacer clic, quiero que notes que a la izquierda hay tres botones. Un botón llamado normal, que es el que está sombreado. Otro Sí, botón se llama ver salto de página. Si es que le haces un clic sí. a ese botón, vas a ver que la página visible va a cambiar. De hecho, que quiero que le des un clic, vas a ver que ahora van a verse de forma, digamos, en donde salen un contorno de color azul y Sí, una marca de agua diciendo qué número de página es, ¿verdad? O sea, esta sería básicamente una vista en donde yo veo cuántas páginas tendría que imprimir, pero no me refería directamente a esta vista, sino a la siguiente, a la que dice diseño de página. Diseño de página va a cambiar otra vez la vista, pero va a incluir a una regla arriba y a la izquierda de las hojas. De hecho, que las sí, hojas ahora van a mostrarse cómo serían impresas con los márgenes inclusive, margen arriba, abajo, izquierda, derecha, claro. y ahí también yo veo el borde de la izquierda, si es que estuvo pegado a mi columna A, para no tener que ir a hacer, digamos, la inserción, etcétera, etcétera. Es una alternativa. Y así como estuve haciendo eso en vista, quiero que notes nomás también que aquí a la izquierda del zoom que tenemos abajo a la derecha, Sí, también tengo tres botones y en realidad son los mismos botones que tenemos en vista. Entonces, quiero que hagas clic en el botón de la derecha primero, ¿sí? De esos tres que te marqué allá abajo, quiero que te vayas hacia abajo, eso. Si haces clic en el botón de la derecha, vas a ver que la vista va a ser diseño de, a sí, esto se le llama salto de página. Si haces en el sí. del medio, se va a volver a ver la vista diseño de página como sería impreso. Y el tercero, es decir, el Es de lo la normal. izquierda, es lo normal, lo que siempre vemos, lo que manejamos. Entonces, simplemente para poder ver eso en la situación que necesites, entonces eso va a ser así, ¿verdad? Bien, Genial. excelente. A ver. A ver, ya cambiamos el 3, el 4 ya le pusimos el borde. Ahora quiero que hagamos el punto 5. ¿Qué dice el punto 5? Insertar una columna nueva con el título de fecha y empezar desde hoy. Bueno, fantástico. La fecha quiero que esté al lado de costo. Si bien hay luego ya una columna, quiero que de todos modos, y acá lo que quiero hacerte practicar nomás es cómo era que se seleccionaba una columna entera. Una pista era la barra espaciadora, pero era otra tecla con la barra espaciadora la que seleccionaba la columna. Quiero que pruebes. ¿Recordás qué tecla era? Eh, que ya no están mis anotaciones. No te preocupes, tranquilo nomás. Sí, selección de fila o columna, barra es, o sea, ir a la barra de nombres, Sí, ¿sí? también se puede por ahí. Y ojo que quiero que se seleccione la columna H. Sí, sería H, Muy bien, dos puntos, muy perdón, bien. dos Está puntos bien. H, enter. Eso. Y ahí ya Sí, está seleccionada. Ahora otra sí, cosa más. No te voy a pedir insertar una columna entera con el cuadro de nombre porque no se puede en realidad. Entonces, ¿cómo hago para insertarlo con el teclado? Y cuando ya está seleccionada la columna entera, con el teclado va a ser control más. Control más es sí. lo que se conoce como Ah, insertar, ok, pero siempre va a ok. insertar lo que tenés seleccionado. O sea,
Si era la selección de una fila entera, el control más iba a insertar una fila entera. Y siempre que se inserta algo, se va a traer del último. Eso ya sabemos, ¿verdad? Pero ahora lo que Sí. puedo ver es que el control más insertó una columna a la izquierda de la que seleccioné. Entonces todo lo que estaba ahí visible corrió hacia la derecha. Entonces ahora se puede ver que tengo tres columnas antes del dibujito del pesoca, este que está ahí arriba, Sí, ¿verdad? sí, 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 Entonces sí. veo algo diferente. Esa tu foto. Es más o menos, la verdad que no estamos lejos de esa silueta, che. Estamos, tres estamos con ese. Bueno, la columna que quedó ahora al lado de costo, quiero que notes nomás que tiene el mismo formato de la columna Sí, izquierda. Y ojo, que salió un botoncito con una brochita amarilla ahí sí, 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 arriba. sí, sí. Quiero que te vaya a hacerle clic a ese botón, porque ese botón es el botón de opciones de copiado, opciones de inserción. De tres opciones disponibles, el primero es el que Sí, está visible y dice el mismo sí. formato de la izquierda. Yo puedo seleccionar el de abajo, el del medio, perdón. El del medio dice el mismo formato de la derecha. Como el formato de la derecha está vacío, entonces él te va a mostrar, si seleccionas ese del Vacío. medio, va a mostrarte vacío. Y si supongamos nomás que el de la derecha tenía otro formato de color, el de la izquierda ya vemos qué formato tiene. Si Sí. intercalamos entre el primero y el segundo, íbamos a intercalar entre los dos formatos disponibles. Pero si no quiero tener ni el de la izquierda ni el de la derecha, puedo decirle borrar formato, entonces va a aparecer una columna en blanco, vacía, sin formato de izquierda ni derecha, para poder utilizar y escribir lo que se necesite hacer en ese momento. En este caso, en realidad, yo quería mostrarte nomás que ese botón te da esa posibilidad. Si justo estás Sí. haciendo inserciones en una planilla que ya tiene el formato, que alguien ya hizo antes, para no Para estropear hacer ese todo igual. formato, entonces tengo que usar esas opciones. En este caso, vamos a dejarle nomás esa. Quiero que te ponga ahora al lado de costo, donde está el encabezado, y escribas fecha, porque ese es el encabezado que ahora necesito escribir. Vas a escribir nomás en mayúscula todo para que siga la secuencia de los encabezados. Y ahora vamos a arrancar la información de esa columna. Quiero que debajo de fecha escribas la fecha de hoy. Hoy es 27. 26 de agosto del 2020. Escribí eso. Quiero que notes nomás que yo te obligué a escribir. De hecho, hay una... Ah, y ese tema del numeral, ahora sí es por el tema de que el ancho de columna no es suficiente para... Entonces te vas a ir a hacer doble clic ahí arriba. En ese momento se tendría que ver, digamos, visible. Perfecto, eso ya está. Ahora bien, quiero que te pongas debajo de esa fecha un ratito nomás. Debajo de la fecha que Acá. escribiste, ahí. Quiero que presione ahora la tecla control coma. Si presionas la tecla control coma, él te va a escribir también la fecha de hoy. Al darle Sí. enter va a verse lo mismo que escribiste arriba, solamente que él extrajo de tu sistema la fecha y terminó poniendo ahí, digamos, ¿verdad? Entonces, esa Sí. es una opción de escribir. No importa en qué momento vos presionás eso y te va a salir la fecha de hoy, sí o sí. ¿Eh? Bueno, por otro lado, existe también una función. Ojo que hasta acá todavía no te pedí ver funciones, pero ya voy a hacer una introducción. A ver, si escribís más o es igual, como para arrancar una fórmula, pero después de ese símbolo escribís hoy, H o Y, vas a ver que en el momento que escribí la H va a salir una lista abajo en donde ya va a salir un botoncito de FX. El FX es el insertar funciones en Excel, pero te da la chance de hacerle doble clic a ese rótulo de abajo y si le haces doble clic, hacerle más doble clic, Sí. él debería demostrarte la función escrita, ¿sí? Un paréntesis, y abajo te sale qué argumento. ¿Qué es lo que es un argumento? El dato que necesita esa función para poder mostrarte el resultado correcto. En este caso, justo esta función no es una que necesita argumento, es decir, yo puedo cerrar nomás el paréntesis y darle enter y ya me va a mostrar el resultado que quiero ver. En este caso, lo que Sí. veo con La esta fecha. es la fecha de hoy otra vez. Entonces, son tres formas de hacer la carga de lo mismo, es decir, o manualmente, o con control coma, que es el teclado abreviado, o función hoy me da también la fecha de hoy, ¿sí? Bien, perfecto. Quiero que ahora borres los dos que te mostré. Podés nomás anotar, si necesitas anotar y yo puedo esperar Sí. sin problema, ya que estás teniendo una anotación ahí, metele nomás. Si querés que te refresque otra vez lo que quería anotar, avísame nomás, yo te voy a volver a decir sin problema, Roberto, ¿sí? Sí. Avísame Es, nomás cuando ya anotaste todo, entonces así para continuar. control coma, ¿verdad?
control coma, la fecha con el teclado, la fecha de hoy con el teclado. Y la función hoy sería con la función, ¿verdad? Bueno, ahora que necesito que haga, que solamente le deje al 26 de agosto de la primera celda. Los dos seleccioné y borrar nomás. Eso. Entonces, al de arriba, que es la primera fecha que escribimos, vamos a hacerle ahora algo. Acá lo que vamos a ver es que hacer doble clic en la esquinita inferior derecha, donde está ese cuadradito, cuando aparece un signo más negro, hace que Excel entienda que yo quiero rellenar esa columna con los datos similares a esa celda, pero él entiende que como es fecha, él te va a mostrar los consecutivos, es decir, las fechas que le siguen a esa que escribí. Y como escribiste manualmente, entonces él te muestra la fecha siguiente y la siguiente y la siguiente y en algún momento para. Y donde para es porque la columna que está a la izquierda tiene datos correlativos hasta ese lugar. A esto se le conoce como copiado rápido o copiado inteligente, pero lo hace Excel con la finalidad de que vos rellenes rápidamente tu base de datos. En este caso, la información ya está ahí. Lo que quiero que noten nomás es que hay un botón más, ahí a la derecha y abajo, que es el botón de opciones de relleno. Si entras en ese botón, y solamente porque es fecha, vas a tener muchísimas opciones disponibles. La que él usó se llama serie de relleno. Pero vamos a suponer que vos no querías que se muestren los días siguientes, sino querías que siempre se muestre solo la fecha de hoy. Entonces tenías que seleccionar la primera, la que dice copiar celda. Si vos le das copiar celda, vas a ver que ahora en la columna se va a mostrar enteramente solamente la fecha de hoy. El botón, inclusive se añadió otro botón, pero ese otro botón es ya para hacer, digamos, gráfico, para ponerle formato condicional. Eso en realidad te quiero mostrar más adelante. Si bien está disponible, quiero que nos fijemos siempre en el botón de abajo todavía, ¿sí? El que corresponde a las opciones de relleno, porque acá vamos a ver nomás las opciones de rellenar que nos da Excel. Entonces, el primero y el segundo ya habíamos visto. El tercero, por ejemplo, iba a rellenar solo formato. Ese para el caso en donde en la primera celda tenga un formato diferente a los formatos de las celdas de abajo. Entonces, él va a hacer el copiado del formato y no de los valores. O sea, para eso más o menos sería, ¿sí? El cuarto sería que se rellene sin formato, es decir, se va a rellenar la información, pero no el formato de arriba, ¿sí? El tercero sería rellenar día, que es más o menos lo mismo que el primero, o sea, lo que estuvimos haciendo ya que va a ser los días consecutivos. Pero después viene algo interesante, el que dice rellenar días laborales de la semana. Quiero que seleccione un poco eso y quiero que note que hay un pequeño cambio. ¿Qué fechas no se muestran ahora? Si bien yo no tengo visibles los días de la semana, porque solamente veo los números de las fechas, vamos a hacer un poco un pequeño domingo cambio. 22 Eso, entonces lo que quiero hacer para que sea más clara la visualización es cambiarle de formato a esa columna. Entonces, vamos un ratito a la pestaña de inicio, allá arriba a la izquierda. Y en inicio, pues nosotros tenemos el botón de formato de número. Y en el botón de formato de número dice fecha, pero quiero que entre en la flechita de fecha. Y vamos a buscarle el que dice fecha larga, porque fecha larga, aparte de ver la fecha, también incorpora el día. Y ahí sí podemos ver los días de la semana. Entonces, dale un clic a fecha larga y se tiene que visualizar en numeral porque es más ancho que el ancho actual de la columna. Entonces, vamos a tener que ir a ajustar el ancho, vamos a tener que hacerle doble clic ahí, en ese lugar. Muy bien, doble clic y él va a autoajustar. Excelente. El autoajuste es el efecto de hacer que se agrande la columna y que se pueda ver el carácter o el dato que tiene más carácter, y con ver eso ya se ven todos los demás. Entonces, ahora puedo ver que en ese relleno que le hiciste al hacer doble clic no se muestran ni los sábados ni los domingos, ¿sí? Para el hipotético caso que en algún momento necesites rellenar y tener o sacarle afuera sábado y domingo, esa sería una opción, ¿sí? Si bien ahora ya hicimos otros cambios, desapareció ese botón de relleno. Por lo tanto, para poder volverle a ver, vamos a tener que posicionarnos en la primera celda y volver a hacerle doble clic en el puntero inferior derecho, donde está el cuadradito, para que se vuelva a mostrar el relleno, pero ahí podemos ver que el relleno original muestra sábados y domingos, ¿sí? Entonces, solamente al pedirle que se rellenen días laborales, se saca fuera sábado y domingo. Eso como accesorio nomás en el momento de tener que rellenar fechas específicamente, ¿sí? Buenísimo. Otro dato más que tengo ahí es rellenar meses. Si yo selecciono rellenar meses, él va a mantener la fecha 26, pero todos
va a cambiar los siguientes meses. Entonces, no sé, vamos a suponer que yo quiero hacer como es, un listado de vencimientos que voy a tener en Inverfim. Pues, no sé, un cliente va a comprar su moto y él quiere pagar el 26 de cada mes. Entonces le voy a hacer algo como esto y va a mostrarle exactamente qué día cae el 26 de todos los meses a partir de hoy en adelante hasta quién sabe qué año, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿a cuántas cuotas pues, se suelen vender ahí las motos? ¿La que más cuota das? 30. Ok, entonces en este caso yo puedo mirar algo más. Si mira un poco ahí abajo, espera que te voy a marcar para que mire, para que entienda qué es lo que te estoy diciendo, que mire. Acá abajo yo tengo un sector, a esto se le llama barra de estado. La barra de Sí, estado también muestra datos de los seleccionados. Entonces, como ahora vos tenés seleccionado varias fechas, él te dice que hay un recuento ahí. Y lo que te dice el recuento es que hay 27 fechas seleccionadas. sí. Entonces, justito casi lo que sería una cuota de esas 30, ¿verdad? Son 27 cuotas las que se pueden ver ahí, pero si alargo 3 más, ahí voy a tener las 30 cuotas que Ah, pagaría esta persona. Pero por curioso nomás, o sea, si yo hoy compro mi moto, mi cuota de primer vencimiento, ¿yo puedo elegir o es exactamente esta fecha todos los meses? ¿Cómo es? se puede elegir. ¿Se puede elegir? Sí. Ok. ¿Y eso hace variar mi valor de la cuota o no? ¿O siempre es No, fija no, no, nomás? es lo mismo. Mm, perfecto. Entonces, vamos a volver nomás a entrar en el botoncito de relleno. Hasta ahí te quería mostrar nomás que existe un relleno de fecha que solamente muestra los Sí. meses. Tengo otro similar que corresponde a años. Si le seleccionas entonces rellenar años, va a mostrarte. Hoy, no sé, suponemos nomás que es mi cumpleaños y yo quiero saber qué día caen los siguientes 26 de agosto de todos los años. Entonces ahí puedo ir viendo ese dato Dure- durante 27 años. durante 27 años. Exactamente. Entonces yo ya, ya programo mi farra y le voy invitando a los muchachos cuando Qué se pueda genial. volver a farrear otra vez, digamos, ¿verdad? Ojalá que de poco. Ojalá, ojalá. Bueno, y por último, tengo un relleno rápido que en realidad eso necesita más datos arriba de lo que vos seleccionaste para Ok. rellenar para que pueda suceder. En este caso, simplemente quería mostrarte opciones de ese botón Genial. que es muy interesante conocerlo para el caso que necesite manejar fechas en mi planilla y que necesite ver estos datos incrementados de a esos patrones de crecimiento, digamos, ¿verdad? Bien, hasta ahí el punto 5. Ahora quiero Sí. que veamos el punto 6. ¿Qué dice? Los importes numéricos con separadores de miles y sin decimales. Bueno, entonces quiero que notes que en costo hay importes, supongamos nomás que son los costos de las mercaderías que vendemos. En este Sí. caso no tienen separadores de mil, entonces ¿cómo normalmente vos le pondrías separadores de mil a eso, Roberto? Acá. Muy bien, pero para hacer en toda la columna vas a tener que seleccionar previamente los datos de toda la columna, al menos de los valores que querés formatear, y ese cambio que le afecte a toda la columna, digamos. Entonces, necesito que primero te pongas en la hoja desde 200.000 hasta abajo, selecciones, control shift flechita abajo sería eso, y una vez que presionas control shift flechita abajo, pero tendría que ser control shift, ¿sí? No control solo, ¿sí? Ah, sí, 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 Entonces, sí, sí. andate nomás con control flechita hacia arriba y te pone otra vez en el primer valor debajo de costo, que es 200.000, control shift, flechita de abajo. Eso, en ese momento sí puedes hacer la presión del botón y ahora sí se ve todo con separador de miles. Sí. Espectacular. Sin decimales ya está, por lo tanto el punto 6 está listo. Punto 7 ahora, ¿qué dice? La columna de fecha con formato de fecha corta. Ok, y vamos a tener que hacer el proceso inverso de verle a formato de fecha larga. Entonces, si bien vos escribiste con formato de fecha corta, el formato que le pedimos después fue verle los días, entonces eso está visible ahora. Por lo tanto, vamos a tener que hacer lo mismo que le hicimos a costo, es decir, vamos a seleccionar primero toda la, con control shift, ¿verdad? Entonces, vas a irte otra vez hacia arriba, control flechita arriba, y desde ahí, control shift flechita abajo. Con esto lo que hago nomás es que practiques cómo se seleccionan columnas enteras con datos, digamos, ¿verdad? Y una vez que Sí. seleccionaste, ahora nos vamos al formato de fecha. Y como está fecha larga, allá arriba en formato de número, en la lista, vamos a elegir formato de fecha corta, porque así pide el ejercicio. Por lo tanto, le vamos a dejar y en ese momento ya no se van a ver los días, solamente los Sí. números. Puedo autoajustar para que vuelva y se evite ese espacio que tengo a la izquierda de cada fecha. Entonces puedo ir a hacerle nomás doble clic entre la H y la I y de ese modo también se achican para poder no ver esos espacios que probablemente puede que me moleste ante, digamos, la necesidad de ganar espacio en la hoja, digamos, ¿verdad? Hasta ahí está el punto
7. 7. Y ahora el punto 8. ¿Qué dice? Todos los valores de texto a la izquierda y los números a la derecha. Bueno, quiero que note un poco a ver si eso ya está o falta hacer algo. Todos los valores de texto a la izquierda sí. Y Se los ven números a todos a la la derecha. izquierda y los números Sí, también se ven a la derecha. De hecho, eso es sí, lo que ya habíamos visto en la clase anterior. En la clase sí. anterior yo te pedí que escribas ciertos datos diferentes y podíamos ver que los de texto se alineaban automáticamente a la izquierda y los de números se alineaban A automáticamente a la, la a derecha. la- sí, Esto era por si no te lo había mostrado antes, entonces en este momento te iba a mostrar, pero como ya te mostré todo, sí, sí, entonces ya sí. entendemos que Excel tiene sus propias alineaciones y otra vez allá arriba hay botones que nos permiten hacer Para cambios en cambiar lo esas que quieras. alineaciones Sí, predeterminadas. Perfecto, hasta acá estamos con esta planilla. Quiero que sí. ahora pasemos a la siguiente. No recuerdo si ya te dije que podíamos pasar con el teclado también en la siguiente hoja. ¿No recordás si ya te había mostrado eso o no? No, 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 no. Bueno, entonces, usando esas teclas de avance de página y retroceso de página, pero con la tecla control, entonces quiero que presiones control avance de página y él tendría que pasarse a la otra hoja, pero con el teclado. Proba un poco. Control. Control avance de página, que está abreviado a PAG, seguramente dice, o Sí, APG. Presiona un poco sí. control y esa tecla. A lo No, mejor, no sé si es con FN, no sé. Esa tecla pues está en tu teclado numérico o está en... No. Entonces quiere decir que tenés que sacarle el bloqueo numérico que puede que tenga tu... ¿Cómo se llama? sí. Tu computadora. Y ahí probá otra vez. Control, Ahí avance de está. página. Ahí está. Eso, ahí sí. Entonces, control, avance de página me permite ir de hoja en hoja de izquierda a derecha. Sí, sí, Y sí. control, Sí. retroceso de página te permite ir de derecha a izquierda, de hoja en hoja. Puedes probar nomás, no hay problema. Perfecto. Uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda. Perfecto. Me salió entrecortado, no sé si me dijiste algo, Roberto. Sí, sí, voy a activar otra vez el número. Activar nomás porque era simplemente para ver que podíamos hacer eso, ¿sí? Bien, Genial. acá lo que vamos a ver es justamente que ante la necesidad de cambios de formato, ojo que cambio de formato se puede hacer manualmente, así como estamos haciendo cosas de forma individual y también de forma más rápida. Nosotros podemos hacer la selección y el cambio de formato, ¿sí? Eso quiere decir cambio de color de fondo, cambio de color de fuente, cambio de formato de número. eh, y lo que vemos nomás es que a propósito esta planilla ya tiene cambios de color. Quiero que noten nomás que las primeras tres columnas tienen unos colores diferentes a los otros. Los otros son como más tenues, más pastel, por llamarlo de alguna forma. Sí, Los sí, otros sí, son sí. así más vivos. Pero Sí. aparte, quiero que notes que los tipos de fuente que tiene esa columna verde, amarilla y Son celeste diferentes son todas. diferentes a las demás que son todas iguales. Pero esto es por algo nomás que te quiero mostrar ahora. A ver, Sí. en Excel existe, al igual que los otros programas de Office, existe algo llamado temas, ¿sí? Y los temas son un conjunto de tres atributos que se usa para cambios masivos de formato. Y quiero que se entienda de la siguiente manera. Por ejemplo, quiero que te vayas a posicionar en una de las celdas de la columna verde, en una nomás, no hay problema. A posicionarte en esa celda, quiero que ahora entres en el botón de color de fondo, que sería este baldecito que tiene ahí el piso con una flechita. Sí. Quiero que entre en la flechita y quiero que notes lo siguiente. En esa paleta de colores hay una división de tres paletas. La primera Sí. de arriba dice colores del tema, la segunda dice colores Colores estándar y la estándar. tercera colores recientes. En la segunda, quiero que notes que el verde tiene un contorno Con medio rojo, rojo. que Sí. señala que ese es el color que se muestra en esa celda, ¿sí? Ahora bien, quiero que ahora te posiciones en la celda amarilla, la que está al lado, la que corresponde a ciudad. Entonces vas a salir nomás un ratito de ahí, vas a posicionarte ahí, vas a volver a entrar en el mismo botón Sí. y vas a ver que ahora el amarillo también está en la paleta de colores estándar, no en la paleta de colores del tema. Quiero que vuelva a hacer lo mismo, pero con una celda de la columna celeste. Vas a volver a entrar en ese botón y vas a volver a Sí. observar que el celeste también se muestra en la paleta de colores estándar. Bueno, hasta ahí esas tres columnas.
Quiero que ahora selecciones la cuarta, una de las celdas de la cuarta, y vas a ver que si volvés a entrar en esa paleta de colores, ahora ese color de Ahora fondo la primera paleta. ya está en la primera paleta. Y ojo, y para entender, todas las que están fuera de esas primeras tres columnas están con la paleta de colores del tema. Entonces, acá vamos a producir lo siguiente. Ah, y otra cosa, no son solamente colores de fondo. Quiero que te vuelva a posicionar en la celda de la columna verde. Y quiero que ahora, en vez de entrar en la paleta de colores, entre en la flechita que tiene no el tamaño, el tipo de fuente, que en realidad dice Arial, y a la derecha tiene una flechita. Al entrar ahí, quiero que notes que si bien está señalado con Arial, las primeras dos fuentes también están en un grupo llamado fuentes del tema. Tema, Quiere sí. decir que el tema, aparte de los colores, también toma a tipos de fuente. Y los tipos de fuente, Cambria y Calibri, son fuentes que forman parte de ese conjunto de tres atributos que yo te decía que era color, fuente, en este momento estamos viendo, pero la selección de esa celda no está seleccionada en la que corresponde a la fuente del tema, sino a todas las fuentes. Así como vimos esto con la verde, quiero que te pases ahora a la amarilla, ¿sí? En la amarilla vamos a poder ver que si miramos otra vez el tipo de fuente, vamos a ver que tampoco es una fuente del tema, sino forma parte de todas las fuentes, ¿sí? Sí. Lo mismo para la celeste. Pero para no hacer eso otra vez de la misma forma, quiero que ahora te vayas a una de las columnas que no tienen color de tema, es decir, la cuarta o la quinta, selecciones una de esas. Puede ser La columna. cargo, no la columna, una celda, ¿sí? Ah, ok. Pero de esa, muy bien. Quiero que veas ahora el tipo de fuente de esa columna o de esa Cambria. celda. Dice Cambria, pero al entrar en la flechita vas a poder ver que el Cambria que está seleccionado forma parte de las fuentes del tema. Entonces, Sí. hasta acá quiero resumir de la siguiente manera. Los atributos de tema son color de fondo o de fuente y también son tipo de fuente, ¿sí? Que hasta acá son los dos que estamos viendo. Son los dos atributos de los tres que quiero mostrarte. Bueno, si son dos los que vimos, ¿cuál es el tercero? A propósito, debajo del PSOCA hay una forma que está insertada ahí. De hecho, quiero que te vayas a seleccionar un ratito esa forma que está debajo del PSOCA, el dibujito ese que está ahí en la hoja. Al Sí. seleccionar, podemos ver que esa forma tiene aparte de forma, tiene un color, ¿sí? Sí. Ese color normalmente también forma parte del color que se asume es de la paleta de colores del tema. Entonces, ¿cómo yo puedo ver eso? Quiero que notes que allá arriba ahora aparece al lado de ayuda una herramienta de dibujo y dice formato. Si entras en esa Sí. pestaña, podés ver que los botones que están dentro de esa pestaña formato son todos los que hacen referencia a esa forma. Y ojo que esa forma se insertó, vamos a ver también cómo se inserta otra forma, pero esa forma tiene, aparte de los estilos que son los colores, todos los colores forman parte de los colores del tema también, ¿sí? Pero otra cosa más importante, esa forma tiene un efecto. ¿Y qué es lo que es un efecto? Quiero que note acá entre uno de los botones hay un botón llamado efectos de forma. Quiero que Sí. entres ahí un ratito. En Sí. ese botón hay algunos que son preestablecidos, sombra, reflexión, iluminado, etcétera. Esos son formatos ya que se tienen en cuenta para cualquier forma que yo pueda insertar. Ojo que las formas son algunos diseños diferentes para poder enriquecer la visualización de los datos que se tienen en las planillas. Pero esta es una forma sencillita, ¿sí? O sea, está ahí a propósito nomás, ¿verdad? Yo entro, por ejemplo, en preestablecido. Quiero que entre en esa primera categoría, preestablecido. Vas a ver que vuelven a salir una partida de opciones Sí. que son diferentes puntos, o sea, diferentes visualizaciones de esa forma. De hecho, quiero que vayas a seleccionar alguno de ellos diferente al que dice sin valores preestablecidos. Cualquiera nomás de los que están en esa categoría preestablecido. No, pero dentro de preestablecidos. Eso, ahí. Quiero que notes que cualquiera de esos que seleccione va a cambiar la forma de ver esa forma. Sigue siendo una cruz, sigue teniendo probablemente ese color, pero Claro, de diferente dependiendo de ángulo y seleccionar, él todo va a eso. ir mostrándote diferentes visualizaciones. ¿Sí? Selecciona cualquiera de ellos, en realidad no importa cuál, el que quiera. Y en ese momento tenemos que decir que hasta acá los tres atributos de los temas fueron los que vimos.
colores, fuente y ahora diseños de forma. Bueno, Colores, fuente y antes de, diseño. antes de movernos, quiero que ahora te vayas hacia la derecha, es decir, de la columna L en adelante, hacia la derecha no hay nada, hay espacios vacíos, pero quiero que a propósito te vayas hacia la derecha, porque quiero insertar contigo lo que ya estaba insertado de esa forma, quiero que inserte, pero vamos a insertar algo más interesante que no sea solamente una forma. Andate un poco más a tu derecha y más hacia arriba también, es decir, quiero ver la fila 1 en tu pantalla y también quiero ver la columna P. Entonces, andate un poquitito más hacia tu derecha, esto va a correr un poco hacia la izquierda, pero eso, en esa celda o viendo esas celdas vacías, quiero que ahora hagamos lo siguiente. Espérame que un ratito te voy a dibujar ahí para que puedas ver en dónde vamos a irnos. Necesito que nos vayamos a la pestaña Insertar. ¿Qué hay en Insertar? En Insertar, si le das un clic ahí, vas a ver Sí, que los botones van a mostrarte, entre otras cosas, acá hay un botón llamado Ilustraciones. sí, Quiero que entres en ese botón, se van a desplegar varias opciones y entre una de las opciones hay una que se conoce como Smart Art. Smart sí, Art te va a permitir ver un conjunto de opciones gráficas para poder insertarla a tu planilla. De hecho, quiero que hagas clic en Smart Art. Va a aparecer seguramente ahí un panel donde va a mostrarte una sí, serie de dibujos que están disponibles para añadir a tu planilla. Estos dibujos suelen ser organigramas, flujogramas, procesos, pirámides, etcétera, etcétera. En realidad hay una partida, ¿sí? Para ah, no ver todo, por lo menos quiero que insertes una de ellas. ¿Cuál quiero que inserte? Hay una que está en la que corresponde a jerarquía. Si haces un clic en la categoría jerarquía, él te va a mostrar una serie de sí, organigramas. Vamos a suponer sí, que yo quiero armar el organigrama Inverfin. Evidente, Inverfin es una fero empresa, ¿verdad? Si voy a ponerme a armar, vamos a tardar años seguramente, ¿verdad? Pero por lo menos algo sencillito, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar, no sé, yo te pediría que seleccione el primero nomás luego. Y el primero, al seleccionar muestra, hay una vista previa de cómo se insertaría, pero sí, dale a aceptar. En el momento que le das a aceptar, ese organigrama va a aparecer ahí en el medio de tu hoja como un objeto. A ese vos le puedes mover, le puedes llevar un poquitito más a la derecha. En realidad para moverle, eso, perfecto. Ahí en esas celdas vacías. Ahora quiero que hagas un clic en la primera caja de arriba que dice texto. Si bien está en azul, después nosotros podemos cambiarle todo lo que es forma, color, etcétera. Vamos a suponer que vamos a hacer el organigrama de Inverfin, las primeras líneas, digamos. Entonces, ¿quién está primero a la cabeza ahí en Inverfin? y el presidente Bueno, sería. métele, o ponerle su nombre o ponerle el cargo, no, no importa, ¿sí? Eso. Después el presidente me imagino que tiene ahí, no sé, o un consultor, o un asesor, o un vicepresidente, o un asistente, no sé, ponerle a quien quiera, no hay problema. Total, le va a jugar un poco con la figura que vamos a cargar nomás, ¿sí? Después tiene su primer anillo. ¿Quiénes están en su primer anillo? Ok, directores. Y puede que haya un director de no sé qué, ¿verdad? Director financiero, director comercial, director, me parece que Solí de cobranza, algo por el estilo, ¿sí? Entonces, comercial me imagino que sigue siendo Don Mario, ¿verdad? Sí, De crédito es Jonathan. sí, Después no sé si está director Ricardo Jansen, sigue siendo director, me imagino. sí, ¿De qué? De administración. sí, Ok, entonces ahí le tenemos a todo la plana mayor y simplemente para poder ver nomás que este es un accesorio que yo me puedo permitir utilizar junto con los datos para enriquecer un poco más. De hecho, yo puedo ah, armar primero la información en Excel y luego llevarle, si quiero, después en un PowerPoint para mi presentación, en un, ¿cómo se llama? En un precio, o sea, ya depende de qué uso para presentar mis datos a los compañeros de trabajo, al presidente, a los directores, a los gerentes, etcétera, etcétera. Y eso básicamente está disponible para poder hacer eso. Pero ojo que hasta acá estábamos haciendo nomás una inserción a propósito de una forma que no sea tan simple, por eso nomás inserté algo con sentido de organigrama, sentido corporativo. Quiero que vuelva a seleccionar una de las figuras ahí del organigrama con la finalidad que vuelva a aparecer nomás ahí arriba
la pestaña que me va a permitir hacer cambio. Entonces, quiero que veas que si bien puedo, y de hecho te voy a pedir que entres en este botón de cambiar colores. Al entrar en el botón de cambiar colores, puedo hacer una selección de lo que ya está predeterminado. Quiero que selecciones cualquiera de ellos, no importa cuál vos elegís, no hay problema con eso. Al hacer entonces la selección, vamos a ver que eso va a cambiar el aspecto del organigrama previo seleccionado. Y ahora quiero que ahí al lado hagas clic en ese botoncito, ese botón que es la flecha que muestra todos los tipos que están en esa lista. De hecho, quiero que hagas un clic ahí, por favor. En ese momento tendrían que verse todos los tipos de organigrama y ahí quiero que haga una selección de cualquiera de ellos, ¿sí? No importa cuál. Veo nomás que uno no se seleccionó. ¿Por qué será, che? Hace un poco un clic Porque me afuera. parece 3 nomás. ¿Eh? No, pero raro es que no se seleccione uno. Qué raro queda. Bueno, pues hacerle un poco un clic afuera del organigrama un ratito y volver a hacerle clic adentro. No importa si selecciona alguno de esos formatos. Quiero ver nomás si hay Ahí algún... quedó. Ah, ahí está, ahí está. No, bueno, Sí. visualmente nomás no se veía inicialmente, pero ahí está. Supongamos que ese es el que finalmente yo quiero ver, al pelo. ¿Qué voy a hacer ahora? De hecho, que a propósito te pedí hacer todos estos cambios, porque lo que quiero nomás es que notes lo siguiente. Si ahora nos vamos a una de las pestañas de la cinta de opciones que se llama disposición de Disposición de página, página. en ese lugar vamos a ver que el primer grupo de botones de izquierda a derecha se llama temas. Y temas Sí. es el que corresponde a la posibilidad de hacer cambios masivos de formato, yo decía hace rato al principio. Pero vamos a arrancar con el primer botón. El primer botón también se llama temas, ¿sí? Entonces, Sí. hacerle clic a ese botón temas y vamos a ver que van a salir una serie de formatos de temas predefinidos. En este caso, el que nosotros siempre vemos en Excel es el de Office. Pero en el caso que yo quiera cambiarme de Office a otro, voy a hacer la selección de los que se ven ahí. Yo veo nomás que está medio lento, no sé nomás si es mi conexión o es tu... Internet, no, pero el internet acá lo está medio lento. Vamos. Bueno, perfecto. Y va cargando muy despacio. No te Seguramente preocupes, que no te preocupes. Quiero nunca nomás cargó que todo, pues. no hay problema. Déjale nomás igual que continúe él cargando. Quiero nomás mientras explicarte que en el momento que yo cambie del normal, que es el que estoy viendo, a uno diferente, de hecho quiero que selecciones cualquiera de los que están visibles en ese panel. A ver un poco, creo que se fue a una celda. Espera que un ratito. ¿Qué pasó? Hacer más clic afuera, eso. Ahora andate al botón de temas, otra vez. Y ahí quiero que seleccione cualquiera con un color diferente, ¿sí? Un tema diferente. El que vos quieras está bien. Hacer nomás la selección. Y en el momento de seleccionar, perdón, hay un pequeño cambio que te voy a pedir hacer porque te sale este mensaje. Necesito que hagamos lo siguiente. Quiero que te vaya un ratito a archivo, que es la primera pestaña que está allá arriba a tu izquierda. Y ahí, espera que, vamos a irnos a información, que está debajo de abrir. Y en información quiero que veas que el primer botón dice proteger libro. Y allá abajo dice desproteger. Quiero que le des un clic en desproteger. ¿Qué es lo que pasó? Para poder cambiar los temas de un libro, yo necesito que ninguna hoja esté protegida. Y justo había una hoja protegida y esta hoja se llama validación. Pero en el momento que le pedí desproteger, te pide una contraseña. Quiero que le escribas 1, 2, 3. 1, 2, 3 es la contraseña de este libro. Dale a Sí. aceptar. Entonces va a desproteger esa hoja y ahora sí vamos a poder hacerle el cambio de tema. Entonces vamos a irnos otra vez y ahora sí quiero que entres en tema y vuelvas a seleccionar un tema diferente al de Office, cualquiera. Y en ese momento, y probablemente si está lenta la conexión de internet, a mí me va a mostrar después, pero no, ahí ya me mostró rápidamente. Quiero que Sí. notes que hubo un cambio de aspecto, pero ese Sí, cambio de sí. aspecto no ocurrió solo en esa hoja, en realidad Sino que ocurrió todo. en todo el libro, pero de todos aquellos formatos que se hicieron con los colores de tema, las fuentes del tema y los efectos que se le dio a la forma. Entonces quiero que notes que ese cambio, si te pasaba otra hoja, vamos a notar enseguida. Entonces, control avance de página o control retroceso de página para poder irnos a las otras hojas. Vamos a ver que también hubieron cambios de los formatos que estaban visibles anteriormente, ¿sí? Pero si nos pasamos de vuelta a los datos,
porque ahí, no, en temas sí que estábamos trabajando. Quiero que Sí. ahora te vayas a ver la primera columna, porque acordate que nosotros teníamos las 3 primeras columnas cambiadas con el formato de la paleta de colores estándar y no con los colores del tema. Entonces, quiero que notes algo. Esas 3 primeras columnas no cambió absolutamente nada. ¿Por qué? No. Y porque no estaban formateados con los colores del tema, ni las fuentes del tema, y evidentemente no había ninguna forma cargada en ese lugar, ¿verdad? Lo que sí cambió fue todo lo demás, porque todo lo demás a propósito estuvo formateado con colores del tema, que en el momento de hacer el cambio se ve que inmediatamente cambió el formato. No solamente color, también fuente, porque si hace rato era Cambria, vamos a ver un poco qué fuente tienen ahora esas columnas desde la cuarta en adelante. Esa. Clica ahí en una de esas celdas. Vamos a mirar un poco en inicio, porque en inicio veíamos nosotros, y ahora por ejemplo ya no es más Cambria, Trebuchet, ya es MS. Trebuchet. Y así Sí. sucesivamente. Podemos ver que esa forma que estaba debajo del pesoca también cambió de color automáticamente. Nuestro Sí. organigrama que estaba en Bordeaux ahora se fue a verde, y así Sí. sucesivamente. Entonces a lo que voy nomás es, va a haber veces que en mi computadora yo tengo, digamos, archivos y masivamente pongo un formato. Casi siempre yo mantengo un estilo de colores para, digamos, que siempre pueda mostrar ese estilo. Ahora, cuando en el momento que me piden cambiar de formato, no sé por qué, ¿verdad? La empresa dice, bueno, Inverfin ahora no vamos a tener color amarillo, azul y rojo, vamos a hacer ahora, no sé, digo cualquier cosa, ¿verdad? Verde, Sí. negro y, no sé, gris. Entonces, no sé, me obligan a que todos los formatos que se comunique de adentro de la empresa hacia afuera tengan los colores de la empresa. Entonces, esta sería una opción de que todos los colores cambien masivamente, y por eso básicamente yo te muestro esto, Roberto, para Ok. poder entender que esta es una opción que te da Excel para poder hacer cambios masivos de formato en el hipotético caso que se necesite, y que no tenga que estar haciendo uno a uno el cambio hoja por hoja, celda por celda, con los colores que necesites en ese momento cambiar. ¿Qué Sí. tal estamos hasta acá? Y bien, pero me gustaría rebobinar otra vez esto. Claro, sin El, ningún problema, sin ningún problema. Entonces, hasta aquí nosotros lo que estuvimos viendo en esta pestaña fueron simplemente cambios de colores y aspectos de formas, que en este caso tenemos en el organigrama y en la formita esa que está debajo de la imagen, ¿verdad? Bien, sí. quiero que retrocedamos. ¿En qué sentido? Quiero que volvamos a disposición de página, que era la pestaña que le contenía el cambio del tema. Entonces, en disposición de página, que es la cuarta pestaña de izquierda a derecha, quiero que vuelva a entrar en temas. Y en temas, quiero que elijamos, en realidad, si elegimos Office, elegí un poco Office. Vamos a ver si vuelve a la normalidad o me muestra un color diferente, Israel. Al hacer entonces clic en Office, me muestra algo diferente, porque hace rato era Bordeaux y ahora me muestra naranja. Entonces vamos a hacer Sí, nomás sí, así. sí. Control Z 2 veces. La primera vez se va a ver en verde. Esperarle nomás un ratito ahí porque hace el cambio de todo el libro y son muchas hojas las que tienen que cambiar. Entonces, Ah, ok. el primero va a cambiar a verse en verde otra vez. Se, se quedó colgado. No, y esperarle nomás. O sea, porque en realidad está haciendo el cambio de hoja por hoja, y como tiene 52 hojas por ahí este libro, entonces para nosotros es rápido el control Z, pero para él que tiene que formatear todo al mismo tiempo necesita un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces lo que quiero nomás hacer, mientras que él cambia todos los colores, es volver a lo que estaba visto normalmente, o sea, antes de hacer el cambio de tema, para poder hacer un pequeño repaso de lo que me pediste, ¿sí? Entonces, dejarle nomás darle luz ahí a que haga todo el cambio, y enseguida vamos a ver cambiado otra vez todo. Espero que no se cuelgue, porque a veces también el tema de, no sé, qué tanto ya tuviste prendida tu máquina durante el día, qué tanto estuviste laburando, y puede que otro programa le cuelgue a tu Ahí máquina. está. Ahí está. Ahí estamos con el anterior, el normal, el primero, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, te decía yo, los cambios de tema afectan 3 atributos: colores, fuentes y formas, pero formas de diseño de estas formas que están en el organigrama y el que está debajo del pesoquita, ¿sí? Pero Sí. solamente son visibles en el momento que yo hago el cambio del tema. Si yo nunca cambio el tema, no pasa nada, ¿sí?
Entonces a lo que Claro. voy nomás es que solamente va a ser visible aquella página, aquella celda, columna, fila que fue formateada con colores del tema. Por eso yo arranqué mostrándote el botón del color de fondo, ¿sí? Entonces, si nos vamos a un ratito a cualquiera de las columnas que están en la base de datos y entramos en inicio, quiero que hagas eso un ratito. Quiero que te vaya a una columna de la base de datos, te posiciones primero en una celda, en esa está bien, y quiero que entre otra vez al color de fondo, ¿sí? Que es el baldecito ese que tiene el piso negro ahora en tu pantalla, ese. Acordate que acá la secuencia es la siguiente. Colores del tema está arriba, colores estándar están en el Estándar. medio y abajo están colores recientes. Colores estándar o colores recientes, si vos usás para formatear tu planilla, no van a ser afectados esos colores en el momento que vos hagas el cambio de tema en disposición de página, que fue ahí donde entramos para cambiar el tema. Ok. ¿Cuáles sí van a ser afectados? Aquellos formatos en donde vos usaste los colores del tema, que son los que están en la paleta de colores de arriba, para Claro. poder formatear. Y ojo que puede formatear color de fuente, color de fondo, que es el relleno que se ve de la celda, inclusive bordes. Porque ojo que hasta acá no le metimos a bordes dentro del formato, ¿sí? Pero Sí. bordes también podés vos ponerle color y ese color puede ser color de tema y no color estándar, por ejemplo. Entonces, si a todo lo que vos formateaste con colores del tema, luego querés ir a hacer un cambio de tema, entonces ahí es donde va a aparecer ese cambio. Eh, si bien nosotros estamos llegando a nuestra hora, yo quiero nomás dejar hasta acá, porque Sí. lo que te voy a mostrar ahora tiene que ver con los cambios individuales de estos atributos de colores del tema. Y con eso se te va a fijar más todavía este tema de cambios de formato, cambio de color, para poder conocer. Evidente, puede darse el caso en que vos conozcas esto, pero nunca aplique en tu día a día. Pero puede darse el caso en donde justo esto te va a salvar un montón de tiempo teniendo que formatear ciertas cuestiones. Vos ahora estás en una empresa muy grande que probablemente esto ya venga de arriba, marketing ya establece, digamos, todos los colores que se tienen que Sí, usar sí, sí, para sí. presentar en los informes, pero puede que en algún momento necesites hacer uso de esto y la idea es no perder tiempo haciendo uno a uno, sino haciendo un cambio masivo general con esta opción que está disponible, pero que no todos saben cómo hacerlo, por eso nomás te muestro para que eso también sume a tu favor en el caso de que en algún momento necesites Claro. utilizar esa opción, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta acá, Roberto, pero quiero que ahora guardes este archivo, porque guardando únicamente nosotros vamos a ver hasta dónde avanzamos para retomar en la siguiente clase, ¿te parece? Genial. Así Bueno, mismo. fantástico. Dejamos hasta aquí. Como siempre, yo voy a estar guardando esto en un video. Eso voy a alzar y después te voy a compartir el link para que después vos tengas opción de que en algún momento cuando tengas tiempo puedas repasar. ¿Te parece? Dale, genial. De lujo. Quedamos hasta aquí por hoy entonces, Roberto. Y si no hay ningún cambio, nos vemos el miércoles que viene, a la misma Sí, hora. sí, yo creo que ya vamos a estar más tranquilos No, ya. tranquilo, si por ahí tenés, no te preocupes. Vayamos viendo nomás en el momento que avancemos. ¿Está? Dale, genial. Gracias, Roberto. Dale, nos vemos. No Chao, sé nomás cómo chao. salir, así que No, salimos nomás. yo voy a finalizar y ahí ya va a salir el tuyo, ¿sí? Tranquilo. Genial, gracias. Dale a vos, chao, chao.